Bueno, boas tardes a todas e todos. Gracias polo vosso interés. Esta xornada abriuse o aforo e en 2 días quedou rematado, de forma que isto ven a indicar un gran interés por este tema. Sin duda que os ponentes que temos, a fiscal Pilar e o psiquiatra Federico, teñen moito que ver nesta temática. Antes de que empecen, gustaríame, aproveitando que hai moitos docentes aquí, decir unhas palabras sobre o tema da educación para poñerlle os 3 pés a esta mesa de debate e complementala con algunhas cuestións relativas á educación. Entendemos que a educación é un proceso de liberación personal, de desenvolvemento das propias capacidades. Este proceso, sin duda ninguna, é unha viaxe que dura toda a vida e que para isto necesitamos, desde o principio, dotar aos rapaces dunha mochila que sea un estilo educativo recreador, no que se integren as pautas, as normas, os límites, pero tamén o amor incondicional, o diálogo, para que poidan alcanzar a autonomía. Trátase de conquistar a liberdade mediante a responsabilidade. Desde o terreno educativo, creemos que a educación debe ter 2 características fundamentales. Unha é a inclusión, entendendo que a diversidade é unha fonte de enriquecemento e non un obstáculo e unha excusa para a segregación e a intimidación. Nesta inclusión estamos todos implicados, os profesores que son transmisores da pasión polo coñecemento, pero tamén polos valores, as familias con un estilo educativo que debe integrar as normas, o diálogo e a autonomía, os compañeiros traballando cooperativamente e non só competindo cos compañeiros e establecendo relacións de apoio entre iguais que poidan axudar os compañeiros. E, en definitiva, a inclusión é un proceso educativo, pero tamén un proceso social, comunitario, europeo, mundial, no que estamos inmersos todos. Un segundo pilar da educación debe ser a saúde. Debemos habituarnos a intentar buscar estilos educativos e educación saudable, entendendo que debemos desenvolver a inteligencia racional, pero tamén a emocional e a conductual, axudar aos rapaces a pensar, sentir e actuar de forma constructiva, e sempre, neste sentido, teremos que dar máis pasos na educación emocional. Aqueles centros que proban con programas de educación emocional non só ven que os rapaces teñen máis éxito escolar, senón que consiguen facer prevención de todos os problemas de conducta que a veces detectamos nos 3 niveis de orientación dos centros educativos, tanto a tutoría como o departamento de orientación e os equipos de orientación específicos. A veces estos problemas son explosivos, como pode ser o acoso escolar, as conductas negativistas desafiantes, o trastorno disocial, pero outras son implosivos, como a ansiedade, as fobias, a depresión, incluso as conductas de autolesións ou de risco suicida, como estamos detectando últimamente tamén nos centros educativos. Ben, todos estes problemas son demasiado complexos como para abordalos a educación só e necesitamos sempre dun enfoque interdisciplinar, implicando sempre, alo menos, con educación, pois a sanidade e os servicios sociais, comunitarios, servicio de menores, a fiscalía, e por iso hoxe temos aquí esta mesa interdisciplinar para abordar todas estas cuestións. Non quero ocupar máis tempo aos ponentes e paso a presentar a Pilar Fernández Pérez, que é fiscal de carreira, estudiou Dereito en Santiago de Compostela, desde 1998 é fiscal de carreira, o actual destino seu é a Fiscalía do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, a adscripción permanente de Santiago de Compostela, encomendada a funcións de violencia de xénero. Pero anteriormente estuvo con funcións de traballo con menores,
adscripción permanente na Cidade Autónoma de Ceuta de 1998 a 1999, sendo fiscal de menores en aquel período. E posteriormente, adscripción permanente en Mahón, Menorca, sendo fiscal de menores tamén de 2000 a 2002. Ben, ten unha cantidad de cursos, publicacións, dictámenes sobre todo violencia de xénero, pero tamén de menores que vou a obviar porque senón remataríanos o tempo aquí. Sí decir que participou en propostas sobre todo de elaboración de proxectos contra a violencia de xénero a nivel internacional en Panamá, en Ecuador, en Portugal, e agradecemoslle que hoxe nos vai a enriquecer con tanta experiencia e sabiduría. Ben, Federico Menéndez Osorio non fai falta que o presente porque o coñecedes todos sobradamente, é un home da casa, pero sí convén recordar a súa formación extraordinaria. É médico psiquiatra, empezou o MIR a súa vida profesional no Hospital Psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela, psiquiatra infantil médico interno en hospitais de París, especialista en endocrinoloxía e medicina interna, psicólogo clínico pola Universidade da Sorbona, París, e como actividade profesional temos que destacar médico adxunto do Hospital Cienpozuelos de Madrid, director psiquiatra do Centro de Saúde Mental de Avilés, en Asturias, e médico adxunto da Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil do CHUAC, do que o conocemos pois todos estes anos. Participou como vocal na reforma psiquiátrica do Ministerio de Sanidade e a Lei de Sanidade e tamén nos plans de saúde mental infanto-xuvenil de psiquiatría nas comunidades de Galicia, Castilla e León e Cantabria. E para rematar, eu conozco a Federico desde o ano 1990, en que coincidimos, el xa estaba aquí na Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil. Isto é un conto que vos vou a contar para situar un pouco o debate. E Federico estaba na Comisión Interinstitucional de Atención ao Menor, que funcionaba aqueles anos. Eu estaba en Fisterra, de psicólogo nun equipo psicopedagóxico, e chamáronnos ali porque había unha familia que tiña na súa casa a dúas nenas de 8 e 12 anos recluídas e que estaban sin escolarizar e que conviña escolarizar. Ben, fixose unha abordaxe interdisciplinar porque nesta comisión estaban prácticamente todas as consellerías que tiñan algo que decir sobre o menor. Fixéronse varios abordaxes interdisciplinares, eu creo recordar o último, un sociólogo, un antropólogo e o cura da parroquia que se acercaron á casa a ver si podían convencelos para escolarizar. Aquelo rematou con unhas pedradas e tal vez con algunha consulta médica, e considerouse que se había esgotado a medida interdisciplinar neste senso, e entón a xuiz de Corcubión, despois de valorar moito porque había risco de que lle fixeran algo ás nenas se se entraba pola forza, diciu que entrara a Garda Civil para rescatar as dúas rapazas, así se fixo, leváronse ao Hospital de Santiago para facer un recoñecemento médico e psiquiátrico, sobre todo en linguaxe, habían tido un retroceso bestial, casi falaban algunha delas con ruídos. E neste momento a nai ten unha crisis nerviosa, tamén ingresa no psiquiátrico en Santiago. Todo este tema foi tratado con profusión polas características desta Galicia profunda polos medios de comunicación naqueles anos. E finalmente, nesta situación intentase averiguar por que esta familia se recluíra aí e se ve que eran caseiros e que lle quitaran as terras, entón, como protesta, eles encerráronse e non querían saber nada co resto dos veciños. Os veciños aproveitaron para entrar e poñerlle auga, luz na casa, viron que dous dos tres, os pais e a tía que vivían ali, tiñan dereito á pensión, arregláronse os papeles, empezaron a cobrar a pensión, puideron comprar algunhas das terras que traballaban para volver a facelas, e en contra do modelo de intervención tradicional que sería ingresar a estas dúas nenas nun centro de menores e sacalas dese sistema,
Negóciase con eles que as rapazas van a volver sempre cando se escolaricen e eles permitan que unha educadora familiar entre todos os días ali para organizar desde a higiene, alimentación e todos os demais aspectos, non? Bueno, así empezou a funcionar aquilo, hubo que facer un seguimento de todas as historias que estaban implicadas nesto, pero o certo é que se conseguiu transformar un sistema tóxico e patolóxico nun sistema saudable, se conseguiu facer unha intervención inclusiva e saudable e en vez de sacar as persoas do sistema conseguiuse transformar o sistema para que esas persoas puderan vivir ali saudablemente. Ainda hoxe, cada vez que volvo por ali e pregunto aos profesores e ao orientador, oye, que foi de aquelas dúas rapazas? E din, pois están por aquí, están traballando, conducen, están casadas, teñen fillos, está todo perfecto, non? Bueno, sempre conto isto como un modelo de intervención inclusivo e saudable, non? Xa remato e para que poidamos disfrutar dos ponentes que temos hoxe aquí. Federico Menéndez Osorio vai a falar de educación, autoridad y responsabilidad, la génesis de la conciencia moral en el niño. Después de 40 años trabajando en salud mental infantil y habiendo tratado a cientos y cosas como las que él dijo, a miles posiblemente de niños y padres, lamento no poder daros ninguna receta ni afirmaciones categóricas. Primero, porque no creo que las haya, y segundo, porque al menos yo no las tengo. Y si alguien las tiene, me gustaría que me las dijese. Intentaré transmitiros lo que he podido reflexionar a lo largo de mi práctica de todos estos años, para que cada uno lo integre en su propio saber y para que lo podáis contrastar con vuestras prácticas. Otros ponentes, el jueves que viene, van a referirse más en concreto al tema de la violencia y del acoso escolar, así como a sus experiencias en este campo, lo cual me va a permitir a mí abordar algunos problemas que aparentemente más abstractos son muy concretos y muy básicos para entender el tema que nos trae aquí, y voy a referirme a lo que sostiene, a lo que suponen algunas de las bases para entender el fenómeno de la violencia. A veces, el querer buscar las fórmulas y las recetas llevan a una práctica mecánica, automatizada y robotizada, que impide la comprensión de lo que se hace y el poder aplicarlo en la realidad concreta y en la diversidad de cada uno, de cada casa, de cada aula, de cada familia. Comprender el cómo y el por qué hacéis las cosas es no obrar de forma mecánica, sino entenderlo y, por lo tanto, adaptarlo y adecuarlo al caso concreto y a la realidad particular y personalizada, eso que tanto se dice de lo personalizado. Las prácticas educativas y relacionales son interpersonales, son particulares, son subjetivas, son del caso por caso. No pueden existir, aunque así nos gusta y lo pedimos a veces, un manual de instrucciones como quien va a manejar una lavadora o un aparato. Tratamos con sujetos, con personas, con niños. Son tareas intersubjetivas y en la subjetividad no hay fórmulas únicas, establecidas, inmutables, fijas y mecánicas, como si tratásemos cosas, objetos, máquinas o robots. Este es el reto y es la dificultad a lo que nos confrontamos como profesionales en el saber y en el trabajo específico que nos diferencia de quien trabaja con útiles, con materiales o con cosas. Pero a su vez, esta es la pasión y la grandeza de nuestro quehacer, que no deja de ser tan valioso como el de cualquier otro campo científico, pero nos diferencia de ellos en nuestros métodos, nuestras aplicaciones, del saber específico de lo subjetivo y de lo particular, en definitiva, de lo humano. Valga esta introducción para enmarcar lo que voy a decir a continuación. Hay un enfoque habitual de ver la infancia como un mundo rosa, inocente, angelical, donde la naturaleza humana se refleja como bondad, inocencia y candor, todo lo cual contrasta con la otra realidad que se nos muestra más recientemente del niño agresivo, despótico, delincuente, tiránico, asesino, etcétera, etcétera. Séase acosos escolares, abusos, agresiones, botellones, grabar peleas, tiroteos, etcétera, etcétera. El niño no es malo ni bueno por naturaleza.
Tiene la capacidad de hacer el bien y el mal, ambos inscritos en todo ser humano dotado de razón. Ya Aristóteles nos señalaba cómo en todo humano está el deseo y la razón. Dada esta idea de la inocencia y del estado de naturaleza en el que está, tendemos a creer que el niño no discierne entre el bien y el mal, y que está en el limbo y que no se entera de todo cuanto le atañe y de cuanto le rodea. Y ya Margarita Yourcenar afirmaba que nuestra época ignora o niega demasiado el talento de la infancia. Y señalaba a Mosoz: cualquier niño sabe lo que es el dolor. Cada vez que causamos dolor a otra persona deliberadamente, sabemos lo que estamos haciendo. Hacemos el mal. Y esto es lo que yo he comprobado en la clínica al ver los niños. Primero, que se enteran más de lo que creéis cuando creéis que no se enteran de nada. Y si las paredes oyen, no digamos nada a los niños a través de las paredes. Y, por otra parte, el mal, solamente tenéis que ver lo que hacen ciertos niñitos. A su nivel, en su particularidad y su peculiaridad, el niño capta, comprende, rechaza, hace, deshace, imita, asimila y se identifica. En una palabra, el niño responde a su estar en el mundo, teniendo en cuenta, por supuesto, su naturaleza y sus circunstancias, como todo ser humano. Y en cada niño, en su particularidad. No hay niños, hay cada niño. La infancia es cada niño. Excelentes trabajos no faltan, que nos describen cómo el niño adquiere y cómo construye la idea del bien y del mal, las normas, los valores, lo justo, lo injusto, lo que debe y lo que no debe. Léase Piaget, Winnicott, Freud, Vygotsky, Montessori, Freinet, etcétera, etcétera. El niño es niño, pero no le hagamos tonto, insensible, sordo, ciego, que no se entera o que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Pero no haría falta que recurráis a los técnicos, a los libros, para observar lo que os estoy diciendo. Simplemente, cualquiera que tenga hijos o niños puede comprobar cómo, junto a momentos en que está cariñoso, tranquilo, obediente y dócil, hay otros momentos de perrenchas, caprichoso, pataletas, acaparador, tiránico, coger y hacer aquello que justamente no debe hacer de forma provocativa. Os está mirando y está diciendo, le habéis dicho, no toques esto, está mirándote para qué, o los dedos en el enchufe, todas esas cosas que hacen. Y no digamos nada de los adolescentes, cómo alterna la generosidad con el egoísmo, la entrega y la obediencia con la rebeldía y la contestación, la nobleza con la envidia y con la agresividad, y la necesidad de probar aventuras y transgresiones. La prensa ya nos señala en este momento beber hasta perder la conciencia, peleas, palizas, bandas, etc. Este desconocimiento o negación de la realidad del mundo infantil nos lo estamos encontrando también en relación al campo de lo psíquico. Se pensaba que el niño no podía tener problemas mentales. Al niño se le excluía así y se ignoraba que era capaz de sufrir y de gozar, de sentir y de padecer, de deprimirse y de exaltarse, de delirar y de razonar. Es decir, tener un psiquismo que, al igual que los demás mortales y a su nivel propio, se pregunta sobre los temas de todo humano, el amor, el sexo y la muerte. No filosofa sobre estas cosas, las vive. Asimismo, el de poder padecer todo cuanto atañe al existir, entre ello al desvarío, a la locura, que a veces lo pasan y se confunden con la hipercinesia, así está la clínica. Cierto que ahora, y por razones similares a las expuestas, está deslizándose un fenómeno opuesto. Si antes había un desconocimiento y una ignorancia sobre los problemas mentales del niño, ahora hay una psicopatologización, una medicalización de la vida cotidiana, del sufrimiento, de los malestares, de los problemas y de las relaciones con el saber, con los aprendizajes y con los otros, con los demás. Toda conducta del niño, si no encaja con la norma, puede ser ahora diagnosticada patológica por los manuales al uso. Antes por ignorancia, ahora por patologizar toda conducta. En definitiva, el niño sigue excluido de su capacidad de ser y de la expresión de su sufrimiento psíquico. Se obvia con todo ello las preguntas, y esto es lo que quiero hacerle. Con todas estas cosas lo que estamos obviando es la pregunta y las interrogantes acerca de las conductas del niño, de cómo se enfrenta en tanto sujeto a la vida, como todo humano, a su deseo, a su goce. Es decir, no le excluyamos de la ética y del existir. Pero en lugar de dar una respuesta a estas cosas, lo que nos encontramos es que ante todo desajuste, ante todo problema o dificultad en el niño, se le pone un diagnóstico mejor, se le busca una lesión cerebral, genética, etcétera, etcétera.
y se le aplica un tratamiento que están ya preestablecidos todos, no se metan, están ya preparados para que se los deis. La pregunta que debemos hacernos es cómo cada niño estructura su elección subjetiva, sus formas particulares de conducta, que ni son innatas ni le vienen dadas, no es una tabla rasa, ni tampoco está determinado por sus genes. Es un proceso subjetivo, particular, del caso por caso, de cada niño. La misma experiencia se registra de forma personal y subjetiva, particular. 5 hermanos, 5 formas distintas de ser, aunque tengan algo en común entre ellos, salvo que no queramos ver la particularidad de ellos y solo queramos ver lo aparente de las cosas. ¿Cómo construye el niño la idea de los valores, de las normas, de lo bueno, lo malo, lo debido, lo indebido, lo justo y lo injusto? Es decir, ¿cómo construye el criterio moral? En su primera infancia, el infans, es decir, el que no habla, aunque sí ya bien inscrito e inmerso en el ser del lenguaje, está en un estado de dependencia e indefensión natural, a merced de los cuidados del adulto en su crianza. Domina en esta etapa la primacía de sus necesidades básicas y la satisfacción inmediata, del todo, ya al momento y al instante. Querer realizar su deseo y su capricho. El niño, si es por él, rompe, mancha, juega con la caca, come con la comida, con las manos, impone sus caprichos, hace lo que da la gana. En esta fase de heteronomía y de egocentrismo, las relaciones padres-hijo son fundadoras de la futura autonomía y ser del niño, además de los factores, por supuesto, genéticos, biológicos, sociales y culturales que están. Constituye esto la socialización primaria. El paso de su heteronomía, de su dependencia y egocentrismo, a su autonomía, a plegarse a las normas, a saber aguantarse y esperar, a controlarse, a respetar y admitir reglas, el interiorizar los valores y la empatización, va a ser un largo trayecto de etapas sucesivas, de idas y de venidas. Es a través del adulto, del cual depende y le quiere, es decir, los padres y la familia, de quien va a recibir y quienes le van a pautar estas reglas y valores, que los intercambios con el medio, la calle, la escuela, etc., se irán enriqueciendo, consolidándose y estableciéndose con la experiencia. Esta necesidad de los límites, que no es anularlo ni frustrarlo, que cada padre y cada madre van a poner según su criterio y su buen hacer. Y os quiero decir algo más además. El límite, que le es preciso para tener un lugar y ser alguien, es un concepto matemático, no es un concepto psicológico ni pedagógico. La matemática, para que pueda existir algo, para que haya medida, para que haya algo definido, tiene que haber un límite. Si no hay límite, no hay definición. ¿Cómo puedo decir si no tiene límite el base, si no tiene este aula, una casa? El límite es necesario para que pueda haber y tener existencia y fundamento. El límite es reconocerlo. Y el niño ya se encarga de buscar estos límites. Ya él se encarga de buscarlos. En esta primera infancia, las reglas, las normas, las respuestas y la adecuación a sus deseos y a sus necesidades le vienen marcados por los tiempos del comer, dormir, vestirlo, cambiarlo, bañarlo, jugar. Todo esto le va marcando ya unos límites. ¿Por qué? Cuando le dais de comer, cuando le sacáis a la calle, y va acostumbrándose que hay un tiempo, un espacio, un algo, que se lo marca quién le quiere, que son los padres, en principio, quien le cuida. Estos tiempos, estas pautas, estas reglas, le son señaladas y decididas por quienes se ocupan del niño en tanto padre y madre. Es un saber, educar, inscrito en la capacidad de amarlo, que va a ir construyendo la base del futuro ser autónomo y que le dará al niño un valor, un lugar en su medio sociofamiliar y en la historia de su genealogía. Esta coerción, sí, es una coerción, estos límites, esta educación, le viene impuesta al niño por los padres, primeros educadores, junto a su medio sociocultural, y va a modular la propia coerción, el contenerse, el aguantarse del niño, que cediendo en su capricho y deseo va a lograr otro deseo mayor para él, que le quieran, el ser aceptado y pertenecer a quien le ama. Es el paso de elegir entre hacer lo que me da la gana, su capricho, a querer hacer lo que también quiere, que es que aceptar normas, contenerse, plegarse a las reglas, compartir, empatizar, todo lo que va a suponer el deber y el cumplir, es decir, hacer lo que me piden, lo que sienten, lo que quieren de él, es decir, que me amen. ¿O creéis que los niños hacen lo que hacen porque les viene del cielo? Es una opción entre seguir haciendo lo que me da la gana o hacer también lo que me da la gana, aquello que no ofenda a mis padres, aquello que yo quiero que me quieran, y es por lo cual el niño se pliega
Antes de la civilización está el goce en todo ser humano. Es la primacía, es cómo aprende a tener eso. Entonces, esto es lo que le abre así a la introducción de las normas y los valores, al criterio moral, a la autonomía, a su inclusión en lo cultural y en lo social. Autonomía que ya para Kant suponía la salida de la minoría de edad, de la cual cada uno es responsable. Lo que el niño espera y pide es que él sea alguien importante para quien le desea, le quiere y le concibió, que le den un lugar, que le den una pertenencia, que le reconozcan, que le valoren, que le amen en definitiva. Y esto es una función ineludible de los padres. No hay escapatoria posible. De aquí que lo que un niño puede sentir como lo más terrible es que no le reconozcan, que le digan no te quiero. El niño es lo que más pregunta. Mamá, ¿me quieres? Cuando viene así, mamá, ¿me quieres? Es que ha hecho alguna antes. Es que sabe que algo ha ofendido a mamá hoy. Y viene diciendo, porque es la pregunta que hace. He hecho algo mal y siento que ante eso quiero que me quieran. Y voy buscando esa especie de, digamos, de alguna manera un castigo o alguien que le imponga y le diga, bueno, hasta aquí has llegado, se te quiere, pero no debes hacerlo. Él elige esas cosas. Es un amor lo que reclama, a costa de ceder en su capricho, que le reconozcan, que le pongan límites a su antojo, que le den pertenencia, en una palabra, que le quieran. Esta función de cómo ser padres se ha ido y se sigue construyendo a lo largo de siglos, de generaciones y generaciones. Esta sabiduría que todo padre y madre tienen es intrínseca y esencial a su propio rol, a la elección que han tomado de serlo, por la libre voluntad de reproducirse, de dar continuidad a la historia familiar y social, al compromiso de la existencia, al saber y autoridad que les confiere esta elección, y por consecuencia la responsabilidad que adquieren de sostenerlo y realizarlo, o también, si quieren, de no querer hacerlo y de eludir la función parental. Pero este saber se plasma en lo concreto del funcionamiento cotidiano de todos los padres, en la relación con sus hijos, constituyendo la educación de estos y realizándola espontáneamente. A ver si se entera, todos los padres saben hacerlo, es mentira. O sea, lo que esté loco, mentira, los padres saben hacerlo. Es la labor diaria donde están realizando sin que se den cuenta. Por solo poneros algunos ejemplos. Cuando está diciéndole al niño, le pone límites, cuando le castiga, cuando le satisface, cuando le premia, cuando juega con él, cuando se le dice no como una afirmación, en la disciplina, en las padres, todas estas cosas, esta acción diaria parental, es educar, es lo que lleva aparejado la educación. Y lo que el niño pide es que sean los padres quienes sientan y decidan, no lo que dicen los libros ni los manuales. El mejor libro, el mejor manual, son los sentimientos de los padres. Frente a este saber de los padres hay una tendencia actual cada vez mayor y dominando, que es a la dejación de esta función y sustituirla por lo que le dictan los expertos y los manuales. Por cierto, los expertos no les suelen decir nada más que lo que ya les he dicho a los padres toda la vida. Pero como dicen los manuales, parece que eso es fe. Como si alguien pudiese pautar y enseñar los sentimientos. ¿Cómo se puede enseñar los sentimientos y pautarlos? ¿Cómo se puede enseñar a amar? ¿Cómo se puede enseñar a gozar? ¿Cómo se puede enseñar a querer? ¿Cómo se puede enseñar a sentir? ¿Cómo se puede enseñar a pensar y a dar afecto? Y sobre todo, un niño no quiere lo que un manual dice, quiere lo que dice papá y mamá, lo que siente. Aunque a veces no sientan y lo que sienten es que estoy hasta las narices de él. Pues claro, como si esto se pudiese pautar, como si se aprende una técnica, como si aprende la manipulación de un objeto, o las habilidades manuales, o las fórmulas y las recetas. Se pide un manual de instrucciones, como si en lugar de un niño se fuese a manejar una lavadora o un instrumento, o un aparato. Como si todos los padres o familias fuesen iguales. Los manuales de instrucción son para todos iguales, salvo la marca. Como si se sintiese igual, sin comprender que cada familia tiene su propia historia, tiene su propio saber y tiene su propio modo de hacer. No hay un saber único para todos, porque si existiese un saber único, general, universal y uniforme, sería un saber robotizado y se perdería la riqueza, lo propio y específico de lo diferente, de toda relación padres-hijos, incluso en cada hijo es diferente, como es lo particular, lo personal, lo específico y lo enriquecedor de cada historia familiar. Eso que se transmite de abuelos a padres, de padres a hijos, eso que se aprende en la vida. Se busca a veces en el experto o en el libro o en el manual que me aseguren en el temor que tengo de la ansiedad o la inseguridad de sostener y de asumir la responsabilidad del propio saber.
Y quiero deciros que a veces, aunque no salga bien, no significa que se esté haciendo mal. No tiene por qué siempre dar resultado. Es que si des resultado, sería perfecto todo. Un niño puede decidir que lo que yo le digo no le da la gana hacerlo. La rebeldía es eso. O que él piense en otra cosa y sale de otra manera. Pero eso no significa que lo estés haciendo mal como padre o como madre. Esta culpabilización a todos los padres y las madres en este momento, igual que a las escuelas, ¿dónde vamos? Claro que tendrán algunos culpa. Los que lo hacen adrede. La única culpa posible es cuando lo hago adrede mal. No hay posibilidad de culpa si no lo hago adrede mal. Que os entre en la cabeza esto. Si no lo hago adrede mal, no puedo ser culpable. O estaré loco y lo hago sin querer, o ya no hay posibilidad de que yo lo esté haciendo mal. No es cierto. Es una cuestión axiomática. Al hilo de estas cosas voy a decir algo importante de lo que sí que me parece, para no extenderme demasiado, en cuál es uno de los fenómenos que sí que me parece que está cayéndose en algo problemático de algunos padres. Es el declive de la figura paterna y de los valores que constituían el deber, el respeto, la tradición, el sacrificio, la abnegación, etc. Frente a esto aparece la figura del padre gestor, del padre colleghi. El padre colleghi gestor cree que la familia es como una empresa, que hay que administrar, esta palabra de gestionar óptimamente, la excelencia en todas sus dimensiones, salud, educación, estudios, vacaciones, turismo, tele, música, deporte, socio, etcétera, etcétera. Todo hay que llenarlo, abonarlo, vigilarlo y gestionarlo, corriendo de una actividad a otra, llenando el tiempo del niño. La ética y los valores de los padres se plantea más en términos de gestión que en términos de abnegación. Ya no se conciben como negación de sí, sino como un instrumento de realización integral de uno mismo. De esta función empresarial y gerencial va a derivar, entre otras cosas, que el padre gestor no pueda soportar que le cuestionen o que le pongan en evidencia la falta de sus hijos. Y los maestros tenéis experiencia. Estas agresiones que empieza a haber de los padres a los maestros, porque le cuestionan, porque le han puesto mala nota, pero ¿cómo usted me dice estas cosas? O que hacen más caso a lo que dice el hijo sin contrastar otras partes, o el que se enfaden, se te enfrenten o te llamen la atención porque le has dicho a un niño algo que ha sido una gamberrada o que ha hecho algo mal, encima dicen, oye, usted, ¿qué se cree? Que se mete. Este tipo de cosas. El situarles, el decirles, el señalarles algo mal de su hijo, lo van a ya entender como el mostrarles una falla en su quehacer de gestor. Como si soy gestor, pues, claro, entonces lo veo como un gestor. A diferencia de otros tiempos, donde el padre no solo compartía, sino que pedía, colaboraba y se apoyaba en quienes tenían una función educadora y eran partícipes de la educación de sus hijos, sobre todo del saber de los mayores y de la escuela. La casa, la escuela, la calle, eran espacios donde el niño compartía y aprendía a ser partícipe de esa comunidad y a formar parte solidariamente de lo que ella construía y realizaba. Era la socialización secundaria, que podía llamarse. El padre gestor tiene dificultades para entrar en esa dinámica comunitaria, porque en su rol de gestor y de manager lo que pone en entredicho es su empresa y no la de darle valores y referencias de esa sociedad y de la comunidad en la que vive. Añadamos a esto la ideología de ya todo es posible, como principio moral dominante, donde la idea del límite ha desaparecido y donde todo se gestionan personas, parejas, hijos, conflictos, amores, odios, es decir, todo simplificable y manipulable, así como todo susceptible de ser comprado y vendible. Se compran pasiones, sentimientos, mercancías, etcétera, etcétera. Así tenemos con todo ello el terreno abonado, donde reconoceremos algunas de las cosas que están pasando. Pero me di cuenta de una cosa, que yo creí que esto era muy reciente. Bien, os voy a contar solo 2 textos donde esto, algunos avezados, generalmente mentes preclaras, lúcidas, avanzados y premonitores, ya lo habían visto. Por ejemplo, os voy a leer primero un tal José del Campillo y Cosío, un ilustrado asturiano. Escribía en el 1741. Dícese de la educación que se da a los hijos. Es más desolación que buena crianza. Regularmente se malcrían en España los hijos ociosos e indulgentes. Algunas de estas causas son la condescendencia temeraria de los padres a los gustos de los hijos. ¿Y todo ello de dónde procede? De la imprudente tolerancia de los padres, pues en lugar de castigarlos, suelen celebrar simplísimamente las mismas irregulares acciones de sus hijos, reírles las gracias
quitarles importancia, no poner límites, no reprobar sus acciones e incluso a veces aplaudirlas. Y Ortega y Gasset, en el 1937, al hablar de la psicología del niño mimado, del señorito satisfecho del hombre masa, decía: mimar es no limitar los deseos, es dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada le está obligado. No tiene la experiencia, por tanto, de sus propios límites. Es decir, este tema actual, no, ¿cómo le voy a poner límites, doctor? Le frustro, le voy a crear un trauma, le voy a violentar. Bien, ¿qué dice y cómo resume Ortega y Gasset la psicología del niño mimado? Me parece que lo vais a concebir y os va a sonar muy claramente, os vais a ver reflejadas estas cosas. Primero, tiene la idea de que la vida es fácil, sobrada, sin limitaciones y, por tanto, a una sensación de dominio y de imposición, gran parte de lo que hacen ciertos adolescentes. Segundo, le lleva a no escuchar el no me rayes, que hoy día dicen todos los chavales. No me rayes. En cuanto le diga no me rayes, a no poner en tela de juicio sus opiniones y a no contar con los demás como si solo él y sus congéneres existiesen en el mundo. Y tercero, intervendrá en todo, imponiendo su vulgar opinión, sin miramientos ni contemplaciones ni reservas, violentamente, impulsivamente. Esto ya que incluso en la tele que veis, los debates hoy son todos disputas, insultos, etc. Y no digamos nada en la calle. Bien, una de las funciones básicas en la crianza, y voy a pasar al tema de la educación y la autoridad. Una de las funciones básicas en la crianza y en las relaciones padres-hijos es el de la educación y su corolario, la autoridad. Ambas están denostadas hoy día, incluso por quienes dicen defenderlas, imponiéndolas. Parece que hoy día todos los problemas son causa y solución de la educación, que se la endosan exclusivamente a la escuela, por cierto, como panacea para todo. Ya Sánchez Ferlosio nos avisa de esta falacia, de endosarle a la educación toda solución cuando escribe: ¿cuántas veces frente a ciertos no deseados fenómenos sociales como este, de la actual manera de relacionarse y divertirse los muchachos, se refiere al botellón y al alcohol, se oye decir: esto se arreglaría con un buen sistema educativo? Los que así se pronuncian no se dan cuenta de que aquello que querrían arreglar con la educación forma precisamente parte de las condiciones de posibilidad indispensables para que esa educación que echan de menos pueda impartirse. En el caso de la educación, se confunde educar con enseñar, instruir, transmitir conocimientos, técnicas o habilidades, lo cual en el mejor de los casos está incluido y es una faceta de la educación. Como dice Hannah Arendt, es muy fácil enseñar sin educar y cualquiera puede aprender cosas hasta el fin de sus días sin que por eso se convierta en una persona educada. El instruir al enseñar es una técnica, es un método, es una aplicación, es dar unas claves, unas guías y habilidades, es incluso lo mejor, abrirla al conocimiento y al deseo de saber, a la pasión del conocer. Por la educación decidimos si amamos lo bastante a nuestros hijos como para no arrojarlos de nuestro mundo y dejarlos liberados a sus recursos, es decir, andar sin rumbo, a estar perdidos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, es decir, que no pasen de todo. En la educación se asume la responsabilidad de traer a los hijos a la vida a través de la generación y del nacimiento y de introducirlos en el mundo. Se asume la responsabilidad de la vida y el desarrollo de su hijo y la perpetuación del mundo. Y continúa Hannah Arendt diciendo: los educadores representan para el joven un mundo cuya responsabilidad asumen. En la educación esta responsabilidad con respecto al mundo adopta la forma de autoridad. Esta autoridad basada en la autoritas y no en la potestas, que guía al niño, que le señala, le da un lugar y unos límites y le dicta cómo y quién es, para que pueda así tener referencias, para poder elegir en identificarse o rechazarlo, para crear algo nuevo o para seguir lo logrado y ejercer así la libertad y la responsabilidad que le atañe cara a su futuro. En esta línea que acabo de referir, Hannah Arendt es drástica y sin ambigüedades al respecto de ejercer la autoridad, la educación. En la educación no puede haber ambigüedades ante la actual pérdida de autoridad. Los niños no pueden desechar la autoridad educativa como si estuvieran en una situación de oprimidos por una mayoría adulta. Si los adultos desechan la autoridad, esto solo puede significar una cosa: que se niegan a asumir la responsabilidad del mundo al que han traído a sus hijos. La autoridad, en el sentido más amplio, siempre se aceptó como un imperativo natural, exigido obviamente tanto por las necesidades naturales, es decir,
por la indefensión de todo niño, como por las necesidades sociales, la continuidad de una civilización. La autoridad excluye el uso de medios externos de coacción o de violencia. Se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa. La relación de autoridad entre el que manda y el que obedece no se apoya en el poder del primero. Lo que tiene en común es la jerarquía misma, cuya pertenencia y cuya legitimidad reconocen ambos, y en la que ambos ocupan un puesto predefinido y estable. No hay colegui ni amiguetes. Estos, amiguetes y colegas, los niños pueden tener muchos, padre y madre solo hay uno. Si quiere uno, pero sobre todo padre y madre. La autoridad es preciso ganársela. Es decir, eso que decimos, es una autoridad en la materia, es a quien respetas, al quien estimas, porque es una autoridad en la materia. Un padre, en principio, para todo hijo, es una autoridad en la materia, igual que una madre. Es alguien que, por su propio lugar, lo es. Otra cuestión es que intente cuestionarlo, que intente a veces probar. Hay una simetría esencial entre padres e hijos. El hijo no puede ser padre ni madre de sí mismo. Y el padre y la madre no pueden ser hijos de sí mismos. Esta simetría nada tiene que ver con que unos son más y otros son menos, unos superiores y otros inferiores, simplemente que ocupan un lugar diferente en la estructura que estructura el ser, la familia y la sociedad. No hay posibilidad de simetría, de colegio y de amiguete. Cada palo aguanta su vela. Y esto vale tanto para padres e hijos como para profesores e alumnos. Es decir, la autoridad, como antes señalé, lo es en tanto autoritas, es decir, sabiduría, reconocimiento, y no en tanto potestas, fuerza, poder. Al fallar la autoritas, hay que echar mano y solo queda la potestas. Se hace, por ejemplo, en el caso de lo que estaba pasando en el gran debate con los maestros o profesores, nombrarles autoridad pública, subir a tarimas, poner guardia de seguridad en las aulas, que todo llegará. Ya Sánchez Ferlosio señalaba cómo la autoridad ejercida por el reproche, el respeto, la influencia, es mucho más sólida que la constricción física. La sumisión y la obediencia de un niño domado a palos, bofetadas o palizas, durará lo que dure el miedo, puramente corporal, de padecerlos. O sea, ni un año más de lo que dure su inferioridad física respecto del adulto, es decir, cuando el chaval ya dé de hostias al padre. Entonces durará todo, eso es lo que va a durar el respeto que va a tener el hijo al padre, si es palizas. Los 7 sabios de Grecia, al ser preguntados por el ideal de la mejor ciudad, respondieron: aquella en que los ciudadanos temen más al reproche que a la ley. El temor al reproche era lo más temido en cuanto que eras y dejabas de ser reconocido, pertenecer y eras nadie. Ningún castigo corporal podría sentirse más duro y temido que esa derogación de pertenencia y de reconocimiento. La vergüenza, el temor al reproche, al respeto, al ser valorado y reconocido, etc., permitían establecer una relación de autoridad del lado del autoritas. El niño temía más antes al ceño, a la mirada, al gesto reprobatorio de los padres, a una palabra de reproche, a una llamada de atención por parte de sus padres o los mayores, que al castigo físico. Cuando la autoridad, es decir, la responsabilidad de sostener el mundo en el que entra el niño, no se asume, entonces la autoridad que dicta a cada niño lo que tiene que hacer va a recaer dentro del marco del propio grupo infantil. Así es como se rompen las relaciones reales y normales entre niños y adultos, surgidos de la coexistencia de personas de todas las edades. Cuando la única ley está dentro del grupo infantil, el niño está mucho peor que antes, porque la autoridad, la violencia de un grupo, aun de un grupo infantil, siempre será mucho más fuerte y tiránica de la que pueda ser la más severa de las autoridades individuales. Véase las bandas estas, los Tintín, los Nieta, los no sé qué, todas estas bandas, la tiranía terrible que hay y la violencia de las reglas de pertenencia dentro de ellas. Por tanto, al emanciparse el niño de la autoridad de los adultos, no se libera, sino que queda sujeto a una autoridad muchísimo más aterradora y tiránica de verdad, la de la mayoría de los otros niños, la del grupo, la de los interpares. En cualquier caso, se desterró a los niños del mundo de los adultos, quedando librados a sí mismos, o a merced de la tiranía de su propio grupo. Ante esta presión, los niños reaccionarán refugiándose en el conformismo, en el pasotismo o en la delincuencia juvenil, y a menudo en una mezcla de ambas cosas. Véase, por ejemplo, las pandillas, las bandas juveniles, citarse para peleas, grabarse
los niños de la calle, etcétera, etcétera. La violencia y la pandilla, en muchos casos, es una búsqueda de afirmación, de pertenencia, de debilidad, de inseguridad, de una desvalorización y reconocimiento que lo buscan bajo la forma de sentirse superior y seguro, oprimiendo y humillando a la víctima y apoyándose en el grupo. Se busca la seguridad y la pertenencia del grupo para protegerse del desvalimiento, de la inseguridad que supone sentirse, no tener un lugar de pertenencia, de reconocimiento y de valoración. Y termino con la responsabilidad. Utilizo el término de responsabilidad para que lo entendáis bien. Es fundamental que entendáis estas cosas, pues si no lo confundís. En el sentido de valor de acto. Responsabilidad es valor de acto. Es la atribución de a quién pertenece lo que se hace, de hacerse cargo. La palabra responsabilidad es de responder de. Hay sujeto de acto en la medida en que el sujeto se hace cargo de sus consecuencias, para bien y para mal. Sabe lo que hace y es consciente de lo que hace. Toda responsabilidad conlleva ser responsable de algo ante alguien. No es un absoluto ni una abstracción. Pero la responsabilidad está incluido también el que soy capaz, el que hago las cosas bien, que cumplo, que respondo debidamente, incluso bien. Cuando también uno es responsable de hacer las cosas bien, y hay que ser responsable, pero también de las que hace mal. Todos los padres permanentemente están apelando y aludiendo constantemente a la responsabilidad. Este hijo es muy responsable, no es nada responsable, no cumple, lo deja todo tirado en cualquier sitio, hace los deberes, no hace los deberes, es muy responsable, ¿no? O bien es responsable de los deportes, de poner la mesa, de poner las cosas, etc. Bien, toda esta responsabilidad que se le niega a la infancia está en cambio por doquier omnipresente en la valoración del acto del niño. Y ya no digamos del adolescente, a quien se le reclama que sea siempre responsable. Quiero dejar claro desde el principio dos cosas. De un lado, que la responsabilidad jurídica, legal, del niño menor de edad es siempre de los padres. La legal, la jurídica. La responsabilidad es del niño. La legal, la jurídica, la culpa, etc. Y segundo, que responsabilidad no es identificable a la culpa. Y esto es lo que tenéis que quitar a la vez. Responsabilidad no tiene que ver con la culpa. Soy responsable, pero puedo no ser culpable. E incluso en lo que hago bien, en lo que hago meritoriamente, en lo que hago cumplidamente, la responsabilidad es una virtud. Puedo ser responsable incluso de un acto de hacer algo mal, herir a alguien en defensa propia. Aquí está el fiscal, supongo que no soy culpable, tendré, no sé, o al menos tengo atenuantes. Como dice Andreu Segura, hay que separar la sórdida identificación entre responsabilidad y culpa. La responsabilidad presupone la condición básica para que haya culpa, pero la responsabilidad no se agota en la culpa. Günter Grass, y sabía mucho de esto, afirmaba: hay que convertir y pasar del sentimiento de culpa al sentimiento de responsabilidad, sobre todo él, que había estado con los nazis. Para un niño o un adolescente ser responsable, ahí lo tenéis más clarito, es saber que su acto, en tanto expresión del ser, es decir, la conducta de todo niño, su acción, su palabra, lo que sea, le confiere un valor. Le confiere un valor. Conlleva una atribución, es decir, le pertenece, es suyo, y depara consecuencias, válido y positivo o lesivo y negativo. Vaciar el acto del niño, es decir, su conducta, de su responsabilidad, es vaciarlo de la atribución de su valor, es decir, desvalorizarlo, invalidarlo. Anularlo en su significación y sentido, es decir, incapacitarlo, desnaturalizarlo. Convertirlo en algo sin remitente y sin entidad, cosificarlo. Abolirlo de su pertenencia subjetiva y reducirlo entonces a un acto que sería similar al que hace un caballo, un perro, un árbol que se le cae encima a alguien, una piedra, etcétera, etcétera. Por cierto, el ejército, curiosamente, ya sabéis que si un caballo le meten un mes de no sé qué, al camión incluso, es la exageración. Pues bien, esto es lo que a veces, a la inversa, le quitamos toda capacidad de posibilidad. Y sobre todo, le estamos excluyendo así de su condición humana y social. Como dice Riquet, somos verdaderamente libres cuando somos responsables. Quitar la responsabilidad es quitar la capacidad de tener y de hacer propios las decisiones, de sostener la libertad y el compromiso, ya lo podéis quitar, y el compromiso con los otros y con la vida, tomar parte y colaborar, tener autonomía, ser crítico y actuar. No sería bueno quitarle esta capacidad y esta enseñanza al niño, pero tampoco hay que atosigarle, el niño. Pero que sepáis que la responsabilidad es muy importante en este sentido. El plantearse la responsabilidad
Está cambiando en muchos países las leyes sancionadoras alternativas ante los hechos delictivos del menor. Holanda, Noruega, Alemania, pasando de los métodos clásicos asistencialistas, paternalistas y de protecciones anteriores a un sistema reeducativo y garantista. Todo ello basándose en la idea de confrontar al menor con la consecuencia de sus actos, es decir, restituirle su responsabilidad, hacer hincapié en la reparación, en la compensación a la comunidad por los daños y perjuicios causados en tanto que él es también miembro de esa comunidad. Ya algunos jueces, estos jueces que a veces le dan la tele y los periódicos, ya están en esta línea de hacer estas cosas. Y el otro elemento importante es que la propia comunidad, al involucrarse y sancionar el comportamiento desviado del niño, participe y apoye en la reinserción y en la problemática existente. Voy terminando ya, señalando que a pesar de todo lo dicho anteriormente, lo que más domina hoy es la irresponsabilidad, la desresponsabilización. Véase gürteles, prestige, corrupción, dejaciones, negligencias, botellones, gamberradas, etcétera, etcétera. Como dice Javier Marías, vivimos la generalizada meditación de responsabilidad que aqueja a nuestra sociedad. ¿Y qué formas más frecuentes se adopta en responsabilidad y cómo se justifica uno? Buscando el hacerse víctima, la victimización, donde uno se presenta ante cualquier adversidad o mínima desgracia como víctima objeto de compasión y con derecho a ser resarcido y siempre inocente de toda actuación que realice. La otra forma es culpabilizar a los otros, culpabilizar a la sociedad, a las circunstancias, al medio, al gobierno, a la escuela, a los padres, etc. Que indudablemente influyen y que condicionan y que a veces pueden serlo, pero hombre, no totalizar todas estas cosas. Tenemos que tener en cuenta que en el mundo hay buenas y malas personas, que el mal es seductor y muy tentador, que el bien y el mal individual no son privativos de ninguna religión ni de ninguna doctrina. Y finalizo con mi propia experiencia en la clínica infantil, de más de 40 años. Hay una manera creciente de desresponsabilización y de victimización, que lo vemos tomar formas sutiles y tentativas de endosarle ahora la culpa de todas las conductas a la enfermedad, a los trastornos. Esto es, a la actual patologización de todas las conductas, de los malestares, del sufrimiento, de los avatares de la vida y de las frustraciones. Esta creciente medicalización en niños y adolescentes, que vienen a conductas disruptivas, caprichosas, oportunistas, agresivas, chantajes, etc., no me refiero a quienes tienen de verdad un cuadro clínico necesario de tratamiento de atención. Esas conductas son cada vez más frecuentes y en edades cada vez más tempranas, de 2 a 3 años ya, que se presentan en los servicios de urgencia o en las unidades de salud mental y que van a ser etiquetadas como trastornos disruptivos, trastornos disociales, trastornos negativistas desafiantes, TDAHs, etcétera, etcétera. Nada escapa a un diagnóstico hoy día posible. Con los manuales diagnósticos al uso, toda conducta humana puede ser diagnosticada de patológica. Todo lo cual va a llevar, como consecuencia, no solo a la desresponsabilización de toda conducta o acto, sino que los técnicos se van a convertir de esta forma en avaladores y jueces de las conductas y de los malestares, exonerando a la persona del compromiso ante su propia vida, como dice Zeitberger. Y ya no hablo de quienes en el sumum de la pretensión de la mayor modernidad y como que son muy científicos, atribuyen las conductas y la responsabilidad a la genética, a la biología, a las lesiones cerebrales, eludiendo así el tener que dar cuenta de las conductas y sus consecuencias. Y no estará más que frente a cierta divulgación, a todo esto que os están vendiendo, los laboratorios sobre todo, y ciertos técnicos que así van engrosando sus servicios, de que estos problemas hay otros técnicos, otra gente muy valiosa que dice algo que no se está diciendo por ahí. Por ejemplo, solo por estos casos, hay muchísimos. Craig Venter, una de las autoridades mundiales más prestigiosas de la genética actual, señala: a muchas personas les gustaría eximirse de su responsabilidad y echarle la culpa de su código genético. El código genético no va a absolver a los seres humanos de sus decisiones individuales ni su responsabilidad personal. Nadie podrá refugiarse en sus genes. Y de forma similar, Stephen Ross, biólogo molecular neurocientífico, director del Centro de Investigación y de la Conducta sobre el Cerebro de la Open University de Londres, que desmontó la falacia de la existencia de que hubiese un gen de la agresividad, que todavía se vende por ahí, como que hay un gen de la agresividad. Él demostró que es mentira. Y que declaraba: es imposible hablar de genes que determinen cualquier aspecto complejo de la forma de pensar y de actuar del ser humano. Los intereses por aplicar la ciencia biológica o la legislación sobre la condición humana
puede llevarnos, si no tenemos cuidado, de regreso a la época oscurantista de la eugenesia. Los niños nacen con programas innatos para reír, para caminar, para golpear, para patear, para llorar, etc. Pero no para disparar, ni para pegar, ni para abusar, ni para violentar. Eso ya es otra cuestión, de otro orden. No es innato, no viene en los genes. Es decir, se puede utilizar la mano para golpear una pelota, para apretar una cosa, para saludar, para acariciar, o para darte una paliza, para ahogarte, para dañarte, etcétera, etcétera. Es de otro orden, de que corresponde al ser en su decisión. Y os digo, lo más frecuente ya no es anécdota, es lo vivido. Antes venía un niño a la consulta y solía venir diciendo, por eso empiezo yo estas cosas con una frase de Argullol, cuando dice, llamar otra vez a las cosas por su nombre. Es necesario que empecemos a llamar otra vez a las cosas por su nombre. Por ejemplo, venía un niño y decía, tiene pataleta, perrencha, rabietas. Hoy vienen ya diciendo, tiene trastorno de la impulsividad. Mire, viene que es que no se aguanta, es que hacer lo que le da la gana, que es que, mire usted, tiene que ser al momento y ahora. Trastorno de la del negativista desafiante, porque es faltón, provocador, etc. Caprichoso, maleducado, indisciplinado, ahora es trastorno disruptivo. Voluble, incontinente, trastorno explosivo intermitente. Inquieto, no para, estar como una moto, hipercinético. Distraído, no se fija, está en la babia, no le interesa. Ahora es un déficit de atención, es decir, TDAHs, que abundan como si fuese un cultivo de patatas. Ya no hay niños traviesos, perrenchudos, caprichosos, inquietos, inconstantes, distraídos, indisciplinados, negativistas, etc. Ahora lo que hay son trastorno de la impulsividad, negativista desafiante, disruptivo, TDAHs, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero decir que no haya algún niño con problemas psíquicos, que sí, esos necesitarían una mejor atención y que la gente no confunda el síntoma con la enfermedad. Que cuando vais con la tos no os digan simplemente que tenéis catarro. ¿Qué es la tos? ¿Una tuberculosis? ¿Un cáncer de pulmón? ¿Es una simple tos de fumador? Que cuando viene un niño inquieto no puede decir, es inquieto el trastorno, es un hipercinético. Ya, ¿y qué es eso? ¿A qué remite? Cuando viene un niño, cuando ustedes van cojeando y le dice el médico, ustedes tienen cojera, ¿os quedaréis contentos con que os dijese eso? ¿Qué es una parálisis del frénico? ¿Os manca el zapato? Cuando un niño viene, es trastorno de hipercinético, es que es inquieto, es un nombre hipercinético, déficit de atención, que le falta, y eso es un síntoma. El niño merece la pena que sepa un poco más de clínica y que le traten mejor, para que no se escapen problemas graves, pocos, no como ahora que todos son problemas. Los problemas graves son pocos, pero muy importantes de entenderlos, y no endosárselos a los logopedas o a los maestros. Al clínico, a los psicólogos que se formen realmente como clínicos, o a los psiquiatras que solo saben dar pastillas. Eso es lo que hay que exigir, porque esta epidemia de enfermedades mentales no tiene sentido clínicamente. Produce graves problemas en la educación del niño y de su capacidad de dar cuenta de su acto y de aprender a ser libre, autónomo y responsable. Termino con un proverbio de Machado. Machado tiene un proverbio que dice, es el mejor de los buenos quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida. Un poco más, algo menos. Yo añado, un poco más de conocimiento, de rigor científico, de saber educar y de responsabilidad. Algo menos de pereza intelectual, de patologizar las conductas y los malestares de la vida cotidiana y de irresponsabilidad. Muchas gracias, Federico. A continuación va a hablar la fiscal Pilar Fernández Pérez sobre instrumentos normativos orientados a fomentar la implicación de los menores y la comunidad educativa en el mantenimiento de un buen clima de convivencia. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Después de esta charla tan apasionada y bueno, de esta conferencia tan interesante, la verdad espero no aburrirles con mis comentarios jurídicos y normativos y bueno, que también son importantes, pero que claro, no tienen esa intensidad que muestra... son más importantes. O sea que... No, importantes no. Más importantes ya digo yo que no son. Y suscribo totalmente todo lo dicho por
Federico. Y enlazo además en una, no quiero perderme porque si me pierdo después no sigo el guión, pero sí que enlazo que sí que es cierto que nosotros también detectamos en muchísimos menores ese afán de clasificarlos en determinadas patologías, especialmente en familia. Bueno, digo especialmente porque es donde yo más intervengo. En los procedimientos de familia representamos, como bien sabéis, el Ministerio Fiscal representa a los menores de edad. Por tanto, dicen, bueno, ¿qué hace un fiscal en un procedimiento de familia si están sus padres? Muchas veces los intereses no son los mismos. Y al menor, y ahora eso es lo que vengo a exponeros, hay que oírlo, y al Ministerio Fiscal le corresponde representar los intereses de esos menores de edad. Hay una tendencia a no sé si lo diré bien, a patologizar a los menores, clasificándolos, sus comportamientos, especialmente en temas psiquiátricos. Y estamos viendo que muchos niños están medicados, muchísimos. La gran mayoría. Exploramos a los niños y todos nos dicen que están recibiendo o que les están dando medicación y que tienen un trastorno del comportamiento. Eso, la verdad, desde nuestra profesión sí que llama muchísimo la atención y nos da muchísima pena. Lo que pasa es que no se puede intervenir por cuanto lo están prescribiendo facultativos y lo están autorizando sus padres. Por lo tanto, es muy difícil intervenir ante esto, pero yo creo que sí que se debería de tomar una medida y debería de reflexionarse sobre este tema. Bueno, dicho esto, enlazando con lo dicho por Federico, cuando se me encargó esta charla, me suponía muchísima responsabilidad, porque ya yo llevo un tiempo sin trabajar en menores. Sí con menores, porque trabajo en familia también y en violencia de género y estamos en contacto continuo con los problemas, que también los niños son sufridores de estos temas, sufridores, víctimas de la violencia de género, como bien sabéis, y también de los conflictos familiares, pero desde otra perspectiva. Pero sí que me pareció un reto porque yo cuando empecé a trabajar, y así lo puso de manifiesto en mi currículum, trabajé en Ceuta, con lo cual mis menores eran unos menores muy peculiares, unos menores de la calle y muy delincuentes, pero menores. Y también con muchas peculiaridades y que me enseñaron mucho, ¿no? Y por los que tuve que luchar mucho, porque con ellos también se cometían muchas injusticias. Y de lo que me siento muy orgullosa, evidentemente. Pero por eso, como me daba pena no seguir con esta problemática que fue tan enriquecedora para mí como primer trabajo que tuve, pues fue un reto preparar esta charla. Seguro que meto la pata en muchísimas cuestiones en lo que afecta a vuestra profesión, lo cual después tendremos un debate y me corregís. Yo pretendo ser lo más ilustrativa, sobre todo en materia normativa, en lo que está vigente en relación especialmente en la convivencia y los planes de convivencia y la normativa de convivencia en las aulas. Decir que eché mano de un colega, que es fiscal ahora en el Tribunal Supremo, diciéndole que me pusiera en contacto con alguien o que me mandara artículos un poco para navegar en este tema de la convivencia en las aulas, por cuanto no es un tema, sí como madre, como cualquier otra, y además miembro activo de un AMPA en lo que me corresponde, pero no trabajando como vosotros directamente en el tema de educación. Entonces me recomendaron, no sé si la conocéis, a una profesora, Carmen Guaita, licenciada en Filosofía y maestra especialista en Ciencias Sociales y en Pedagogía Terapéutica. Y la verdad es que me mandó una mujer excepcional, me mandó una serie de artículos que ya había escrito sobre este tema y que la verdad me ilustraron y fueron un referente para mí, con lo cual haré unas referencias a ella para introduciros en la materia. En primer lugar, y antes de nada, decir y hacer mención a Kant cuando dice que debemos reconocer que los conflictos son imprescindibles para la socialización plena del pensamiento, para ver los otros en cuanto que son otros que yo y tenerlos en cuenta. Como dice Carmen Guaita, esta primera distinción entre conflicto y violencia es fundamental para abordar toda la complejidad que supone la convivencia en el ámbito de las aulas, ¿no? Profesor y alumnos son iguales en derechos y en dignidades, porque son personas, ambos son personas, evidentemente. Pero se encuentran situados, y esto hago mención expresa, algo dicho por Carmen, se encuentran situados durante su relación en distintos planos. El plano del maestro se eleva sobre la responsabilidad de desempeñar una tarea que le obliga a dar el máximo y del cual deriva su autoridad. El del alumno se asienta sobre el respeto que debe a quien le enseña y sobre su propia voluntad de aprender, porque la relación educativa tiene también un componente imprescindible que pone únicamente el alumno y que está relacionado con su actitud ante el maestro, ante el conocimiento y ante el proyecto de su propia vida. Como decía Victoria Camps, lo que es autoridad la autoridad es un equilibrio entre el autoritarismo y la permisividad.
El término autoridad, como bien sabéis, augere, quiere decir aumentar y ayudar a crecer. La autoridad del docente, también lo sabéis, porque lo sois, es una cualidad personal. Es algo que no es algo que viene dado, sino que hay que trabajar y es una cualidad especial. En este sentido, y paradójicamente, y esto hago mención a Carmen, un docente investido de autoridad moral pierde libertad de hacer lo que le venga en gana. La libertad de perder los papeles, incluso la libertad de abusar de autoridad, porque adquiere un compromiso importante, un compromiso moral consigo mismo y con el alumno, evidentemente. En la dinámica del aula, esto sí que está claro, el profesor es responsable del progreso del alumno, de su integridad física y moral, lo decían Federico antes, y del respeto a las normas de convivencia del centro. Normas que no son arbitrarias, como tampoco lo son las leyes en un Estado de Derecho. La capacidad de corregir de forma inmediata las conductas que son contrarias a la convivencia sin delegar en terceras personas, esto es fundamental para una autoridad y para un profesor en un aula. La corrección inmediata. Y esto hago referencia a siempre la técnica de delegar en el director. Cuando un niño se porta mal, al director. Cuando todo, al director. Yo siempre decía, cuando mis niños estaban en primaria, al pobre director decía, te van a ver como un ser horrible, porque sinceramente era el único que imponía la autoridad. Cuando había cualquier problema, al director, porque como es el malo de la película y es el que pone las normas. Por lo tanto, la autoridad también implica esta capacidad de corrección de forma inmediata. En la actualidad, todas las comunidades autónomas, me voy a adentrar ya en el tema normativo, que es el más aburrido, pero también fundamental, han actualizado las normas sobre convivencia escolar y sobre los derechos y los deberes de los alumnos. Sabéis que hay un plan de mejora de convivencia escolar, ya en el 2006, hay un plan de la Ley Orgánica de Educación del 2006, de 3 de mayo. Bien, lo que es la concepción del niño o niña, que incorpora la Convención de Derechos del Niño, es un sujeto de derechos, creativo, participativo y capaz de modificar e influir en su entorno. Una de las novedades en esta materia en Europa es la creación de estructuras administrativas integrales que incorporen y coordinen en el ámbito de la infancia y la adolescencia diversas competencias. Por ejemplo, en Noruega tenemos lo que se llama el Ministerio de la Infancia y Asuntos Familiares. Esto es de enorme importancia porque pasa a ser una prioridad en las políticas públicas. Desde el punto y hora que hay estructuras administrativas que están destinadas a este tema es porque se le da una prioridad y esto es fundamental. La participación de la infancia es fundamental. Hay que alejarse de formas que caigan en excesivos paternalismos, que otorguen voz a la infancia, pero eso ha de ir acompañado de un proceso de aprendizaje, no puede ser algo improvisado. De repente, a ver, niño, ¿qué opinas? ¿No? Y con que opine el niño, pues ya hacemos un plan y ya elaboramos unas normas. No, esto necesita un proceso y ese proceso es el que tenemos que empezar a caminar juntos. Toda la comunidad educativa, los padres y los alumnos, pero escuchándonos y dando participación, evidentemente. Ha de regularse los mecanismos de participación de los menores y que los menores tengan la posibilidad de expresarse y de defenderse. También la obligación, que no me olvido, y hablaremos de eso. Los niños y las niñas, como ciudadanos de derecho que son, requieren una adecuada protección jurídica y administrativa, de forma que garantice su protección y atención a sus necesidades en pleno desarrollo de su personalidad y su integración social. Pero eso sí, se requiere colaboración, participación y, como muy bien decía Federico, responsabilidad. Se trata de garantizar sus derechos a través de un proceso de participación, pero eso sí, también de exigencia de responsabilidad. De enorme importancia es la última modificación, la Ley 26 de 2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. En su artículo 3.2 se precisa el derecho al menor a ser oído y escuchado y se introduce el término madurez en sustitución de juicio. Porque antes, solo, en la norma, decía, solo se escuchará al menor cuando tuviera suficiente juicio. Eso ha sido suprimido y ahora se utiliza un término mucho más adecuado, que es el término de madurez. No ir al menor en un proceso afecta y puede vulnerarse a cualquier derecho, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que es un derecho consagrado en el artículo 24 de la Constitución española, y, ojo, como derecho fundamental. Por lo tanto, cualquier proceso administrativo o cualquier proceso en el ámbito civil o en el ámbito penal al que no se le dé audiencia al menor, al que no se le escuche, puede ser anulado cuando se vulnera este derecho a audiencia, salvo que se haga de forma motivada, a través de una resolución motivada, y las causas por las que no se ha oído a un menor.
En los procedimientos que le afectan, en sus comparecencias, se considera, hay como una regla general de que es a los 12 años cuando un menor tiene suficiente madurez para ser escuchado. De hecho, es obligatorio escucharlo a partir de esa edad. Se le puede escuchar antes, incluso. De hecho, por ejemplo, en los conflictos de familia, en los procedimientos de separación o divorcio, pues la regla general es escucharles a partir de los 12 años. No quiere decir que no los escuchemos antes o que prescindamos de escucharlo cuando no sea necesario tampoco llamarlos para no judicializar sus... porque acudir a los tribunales es algo que, bueno, no es muy agradable, por desgracia, porque no tenemos los medios perfectos para facilitar la escucha de un menor. Pero sí que se debería de escucharlo siempre, porque es también responsable y tiene derecho también a, como tiene que asumir esa responsabilidad, a exponer cuál es su versión de los hechos. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor dice que el menor tiene derecho a presentar denuncias, tiene derecho a asistencia legal y tiene derecho a su defensor judicial. Y al Ministerio Fiscal le va a corresponder actuar en defensa de los derechos e intereses del menor. Pero es que después de todos estos derechos, después de decir que el menor es un sujeto que participa en sociedad, que tiene derecho a ser oído como ciudadano que es, también tiene una serie de deberes. Y se introduce, por primera vez en el capítulo 3 del título 1, los deberes del menor. Y eso en líneas con diversas normas internacionales y también autonómicas en la que desde la concepción de los menores como ciudadanos se les reconoce como corresponsables de las sociedades en las que participan. Y, por tanto, no solo son titulares de derechos, sino que también son titulares de deberes. En este se introducen 4 nuevos artículos donde se va a regular los deberes de los menores. Y se regulan en el ámbito familiar, en el artículo 9 ter, los deberes de los menores en el ámbito familiar, en el artículo 9 cuarter, los deberes relativos al ámbito escolar, y después en el 9 quinquis, es que ahora es la moda de poner quinquis y cuarter a todos los artículos, que es bastante complicado, los deberes relativos al ámbito social. Bien, centrándonos en los del ámbito escolar, que son los que interesan, en esta ley se dice que los menores deben de respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante el proceso formativo. Por lo tanto, es su deber. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilización del entorno del centro docente, de las tecnologías de comunicación, esto es todos los medios técnicos que haya en el centro. Bien, ¿qué quiere decir esto? Los menores tienen también sus obligaciones y sus deberes, pero esto lo tienen que saber ellos. Esto es muy importante, que tengan pleno conocimiento de sus obligaciones y deberes, porque si no tienes conocimiento de los mismos, no puedes actuar o respetar esos deberes. Y además no solo de los deberes, sino de las consecuencias que va a suponer el incumplimiento de esos deberes, de las sanciones correspondientes. Por tanto, creo que es fundamental que los menores conozcan cuáles son sus obligaciones. Estoy segura que es de enorme importancia que en las tutorías o en el trabajo que realizáis con los niños, un trabajo de conocer cuáles son sus normas, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus consecuencias. Esto es, las sanciones que les corresponden por incumplir esos deberes. Eso es fundamental. Si se ponen las normas del juego claras, como también tenéis derecho los mayores a saber qué pena se os impone cuando incurrís en un comportamiento que puede ser delictivo o cuando conducís en un exceso de velocidad se os impone una multa, perfectamente hay que saber que si yo voy a mucha velocidad me imponen una multa. Pues los niños también tienen derecho a saber, y tienen que saberlo, cuáles son sus obligaciones, de forma clara. Como también lo tienen que saber los docentes. El docente tiene que saber, al margen después de que todo hay que huir, como muy bien decía Federico, o como también decía Manuel al inicio, de cualquier rigidez. Evidentemente no se trata de una norma y una respuesta, esto no es algo matemático, pero sí que hay que poner las normas claras. Hay que hacer saber a los menores cuáles son sus obligaciones y el docente la capacidad que tiene de reacción. ¿Qué sanciones puedo imponer al menor y cómo puedo imponer estas sanciones? Porque así evitamos la improvisación, la discrecionalidad y además evitar situaciones de confrontación y de conflicto que pueden ser bastante incómodas para vosotros en el aula. Bien, los menores deben de respetar también no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito social. Deben de respetar la dignidad e integridad y la intimidad de todas las personas.
Respetar las leyes y las normas que les son aplicables y los derechos y libertades fundamentales de otras personas, así como asumir una actitud de responsabilidad y constructiva en la sociedad. Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones, equipamientos públicos o privados y respetar el medio ambiente, colaborar en su conservación dentro de su desarrollo sostenible y además los animales. Para evitar esto que sea un desiderato o unas normas generales, por lo tanto, hay que plasmar y hay que saber y trabajar con los menores en que asuman esa responsabilidad, que como ciudadanos tienen que respetar las normas de convivencia y que además van a ser responsables, y van a ser responsables de sus actos porque si incumplen eso van a tener unas consecuencias. Bien, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega, el Decreto 8/2015, por el que se desenvuelve la Ley 4/2011 de 30 de junio, Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad Educativa, que seguro que conocéis, establece que ha de elaborarse dentro de los centros un plan de convivencia y además los famosos protocolos para la prevención, detección y tratamiento de situaciones de acoso escolar. Las normas de convivencia. Es fundamental, por lo tanto, pone el artículo 19 de este decreto, y así lo transcribo literalmente, algo muy genérico como es: tendrán como objetivo fundamental desarrollar unas relaciones positivas entre los diferentes miembros de la comunidad educativa para lograr un clima escolar adecuado que facilite el logro de objetivos educativos y el éxito escolar. Bueno, ¿esto qué quiere decir? No sé. Evidentemente, claro, un clima positivo, todo muy positivo, pero ha de estar claro que ha de elaborarse este plan de convivencia y estas normas de convivencia. Y ha de participar la comunidad educativa, y yo creo que sería interesante, eso después me lo vais a decir vosotros, que también sería interesante que los menores también participaran, bien a través de sus representantes correspondientes o bien a través de los mecanismos pertinentes en la elaboración de este plan de convivencia de cada uno de los centros. Al margen de las normas generales que aparecen reguladas en este decreto, porque en este decreto se regulan cuáles son, clasifica los tipos de infracciones en leves, en graves, y también regula las sanciones que corresponden a este tipo de infracciones. ¿Qué sanciones corresponden? Y habla de dos procedimientos, el procedimiento conciliado y el procedimiento ordinario, para imponer este tipo de sanciones por parte, por regla general, de la dirección del centro y por parte también del Consejo Escolar y también de la Jefatura de Estudios. Esto es la comunidad educativa central, que son los que van a tramitar este tipo de procedimientos, designando un instructor para que se siga un procedimiento correspondiente. Como esto ya lo sabéis, lo interesante será quién participa en ese plan de convivencia y cómo se le hace saber a los menores estas normas de convivencia y estos deberes. Yo creo que los menores deben de participar en la elaboración de este plan y además deben de tener pleno conocimiento, no solo los menores, también los padres. Los padres tienen que tener conocimiento de estas normas, pero no que sea un papelito, yo creo, una fotocopia que le mandan ahí con un... Ahora, firma esto, lo llevas a tu casa y estas son las normas. No, debe de ser algo que ellos asuman esa responsabilidad frente a sus profesores, frente a sus tutores, a sus compañeros de clase, y una vez firmado eso sepan que si incumplen van a tener estas consecuencias. Al margen después, ya digo, de adecuar cada caso a las circunstancias concretas. Evidentemente, no se puede generalizar y cada caso es un mundo, pero sí que hay que partir y evitar muchas veces la improvisación, porque la improvisación nos hace ser discrecionales. Y pongo un ejemplo, que diréis vosotros, un ejemplo que entrará en el debate y que es interesante. Mi hija me contaba en clase, profesora, una niña que se le enfrenta y le dice: vete porque tú no tienes por qué, tú estás aquí, o sea, nadie exige que estés aquí. Yo creo que eso es transmitir a una alumna un mensaje totalmente inadecuado, por cuanto sí que es obligatorio. Estamos hablando de la ESO, está en una enseñanza obligatoria. Sí que es obligatorio estar ahí. Si tú le estás diciendo que se vaya y que no es obligatorio, ¿qué hace ahí? Es mentira, porque tiene que estar ahí. Y si no está y se va, le van a imponer una sanción. Con lo cual, yo entiendo que esté la profesora hasta las narices de la niña y le diga: mira, si no quieres pintar nada aquí, te coge la puerta y te largas. Lo entiendo. Pero, claro, eso yo creo que es un poco la improvisación, ¿no? Es decir, como ya no sé qué hacer, pues que se largue, ¿no? Entonces, para no caer en esto, porque el mensaje no es adecuado y no es el correcto, hay que buscar qué salidas tenemos para esto, qué mecanismos. No quiero decir que no se le imponga una sanción, al revés, sí que se le debe de imponer, pero una sanción adecuada y que se le dé un mensaje adecuado,
que sea adecuado a las normas, porque la norma dice que esa enseñanza es obligatoria y tú le estás diciendo a la niña que no y que se vaya. Bueno, esto lo dejo para el debate, que seguro que es muy interesante. Bien, seguimos. Una de las novedades introducidas por esta ley de modificación, de protección de la adolescencia y la infancia es un tema que es la introducción de la posibilidad de internar a los menores cuando tienen problemas de conducta, habla la ley, en centros de internamiento. En centros le llama la ley entidades públicas, o sea, entidades de protección específicas para menores con problemas de conducta. Yo cuando me leí el artículo, es cierto que se nos plantea mucho. Muchas veces los padres acuden a las fiscalías pidiendo por favor que se haga algo con sus hijos, porque no saben lo que hacer. Y que si no hay un centro por ahí para meterlos. Lo puedo entender perfectamente, porque como muy bien decía Federico, hay menores que da ganas de encerrarlos, echar la llave y a ver, allá te las compongas o que se te despeje, ¿no? Pero también al leer el artículo, también este artículo sí que me daba un poco, me imponía, ¿no? Coraje, ¿no? Se ha regulado la posibilidad, y hablo de internamiento de menores con problemas de conducta, que como requisitos no pueden tener problemas mentales, no puede ser un problema de salud mental, sino que hablan, y esto es lo que llamaba como problemas que marcan de salud mental, que tengan alguno de los supuestos previstos en la ley, en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Menor, que es, hablaba de conducta de disrupción social o problemas disociales, de comportamiento disocial, algo que no sé, desde la perspectiva psiquiátrica, pues será el gamberro o el inquieto o el tal, porque si no, si es un problema mental no se puede ingresar, y así lo establece la ley. Porque, bueno, además, si hay un problema mental, habría de ingresar al menor en un centro adecuado al problema mental que el menor necesite, y eso ya viene regulado en la ley desde hace mucho tiempo, y además es otra problemática completamente distinta. Pero es que además también tenemos qué tipo de comportamientos, por cuanto se trata de una medida de carácter civil, la va a imponer el juez de primera instancia del lugar, del domicilio donde esté el centro pertinente. Esta medida no es una medida que se imponga a través de un expediente de protección de menores, no son menores delincuentes, esto es otra cosa. Porque los internamientos en centros de internamiento impuestos en el procedimiento de menores como consecuencia de la comisión de una infracción penal. Y cuando se impone una medida de este tipo, solo ante supuestos de carácter grave, no de carácter leve. No se puede internar a un menor por un comportamiento de carácter leve. Entiéndese grave cuando hay violencia, cuando hay intimidación, cuando hay un peligro para la sociedad, como pasa también con los mayores cuando los metemos en prisión. Exactamente lo mismo, pero con otras técnicas, ¿no? Y por lo tanto aparece regulado y se regula en el 768 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7 de enero, como consecuencia de esta modificación. Se puede acordar este internamiento de menores con problemas de conducta solo a instancias de la entidad pública de protección de menores o del Ministerio Fiscal. Y cuando se pide este internamiento ha de ser porque así lo dice un equipo psicosocial, esto es, el equipo de menores correspondiente que considera que se ha fracasado, se supone, con todos los medios y con todas las técnicas que se tiene, y entonces hay que internar a este menor en este centro porque no queda otra salida. El internamiento ha de ser por un tiempo exclusivamente necesario hasta que se resuelva este problema de conducta. No puede prolongarse más del tiempo estrictamente necesario. Os estoy diciendo lo que pone la ley, con carácter genérico para no entrar en detalles. Cabría la posibilidad de adoptarlo incluso de forma cautelar. Siempre se necesita una resolución judicial y motivada. Cabría la posibilidad de adoptarse de forma cautelar. ¿Qué quiere decir esto? Pues a instancia de la entidad pública o del Ministerio Fiscal, pero en el plazo máximo de 24 horas, como cualquier mayor, hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, y la autoridad judicial tiene 72 horas para ratificar esta medida mediante un auto y una resolución motivada. Evidentemente hay que ponerlo inmediatamente si los padres no tuvieran conocimiento, en conocimiento de sus progenitores o responsables. Generalmente ya me imagino, contará con el consentimiento de los mismos, pero puede ser que se adopte esta medida incluso sin su consentimiento. Cabe recurso contra esta resolución judicial. Cabe la interposición de un recurso de apelación frente a esta resolución. Bien por el fiscal, cuando está de acuerdo con la resolución judicial, o bien al revés, por la entidad pública cuando no estuviera de acuerdo con la misma, o bien por los representantes legales del menor, imagino. Yo me pregunto, yo desconozco cuántos centros de estos hay en la comunidad autónoma, por cuanto como no llevo menores y no llevo las funciones de inspección, no sé si hay muchos, si hay pocos, si hay alguno. Cabe la posibilidad de que no sean
o sea, de que no sean públicos, sino que sean concertados, cosa que yo también me da a veces ciertos reparos, ¿no? No quiero decir que no esté de acuerdo con lo concertado, pero, bueno, quiero decir que, que no estoy muy de acuerdo con eso concertado. Porque es cierto que la ley exige que además se cumplan unos requisitos y garantías, o sea, que no puede haber persona responsable, o sea, muchos menores por cada persona responsable de los mismos. El director de estas entidades tiene unas obligaciones de dar cuenta, tiene que dar cuenta tanto a la entidad de protección como a la Fiscalía de toda la evolución del menor. Al menor, además, se le pueden imponer en estos centros medidas de seguridad, porque de eso se trata, evidentemente. Y entonces estas medidas de seguridad, evidentemente tiene que ser oído el menor, tiene que informársele de cuáles van a ser sus obligaciones y las medidas que se van a imponer en ese centro y, como dije antes, no tiene que estar más del tiempo estrictamente necesario en ese centro hasta que se resuelva el problema de conducta. A mí me da un poco de miedo estos centros y me dan miedo por el tema de lo que hablaba Federico, del tema de delegar las responsabilidades, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser eso? También reconozco que es cierto que hay menores con problemas de conducta importantes y que los padres ya no pueden solucionar, por lo que sea, porque han fracasado antes, porque han llegado a unos límites insospechados y que hay que darle una solución, evidentemente. No sé cómo va a funcionar esto, cómo vamos a acabar. Yo siempre en menores, por ejemplo en protección, yo llevaba también, además de reforma, cuando hablamos de protección son menores en situaciones de riesgo y cuando hablamos de reforma hablamos de menores delincuentes, así para simplificaros. La línea de división es muy difícil, porque generalmente va una cosa unida a la otra, pero no siempre es lo mismo. Incluso a veces se confundía la protección o el riesgo con la delincuencia, como nos pasaba a nosotros en Ceuta, que los pobres delincuentes, como no tenían que comer, estaban en situación de riesgo. Y cuando los internábamos en los centros, estaban encantados, porque salían con sus zapatillas nuevas y comían por primera vez. Y ahí está el problema, confundir lo que es la desprotección, la necesidad, con el internamiento. Por lo tanto, no sé cómo va a funcionar esto, veremos si es un mecanismo o un instrumento adecuado, veremos si se va a abusar de este mecanismo, espero que no, porque a mí me da bastante miedo. Como bien sabéis, siempre hubo colegios especiales donde metían a los niños que se portaban mal y no estudiaban, hasta que, ¿no?, los famosos colegios que los mandan en verano, los internados, esto siempre existió. Yo espero que esto tenga otra proyección y que sea más que eso, ¿no? Pero como no lo sé, después también en el debate podemos hablar sobre este tema. Avanzando en el tema, ya tocando este tema porque me parecía bastante interesante, el acoso escolar. Es cierto que van a hablar sobre este tema para el próximo día, pero creo que más bien desde una perspectiva psicológica o psiquiátrica. Deciros que en la instrucción, hay una instrucción de la Fiscalía General del Estado del año 2005, que trata, ya desde el año 2005, que trata este tema. Y en el tema de acoso escolar, basa en 3 ejes la instrucción de la Fiscalía General. Debe de pivotar, dice, en 3 ejes. Protección de la víctima. Primer objetivo, cesación inmediata del acoso. Respuesta educativa sancionadora al agresor. Y, la cesación inmediata del acoso y la respuesta educativa y sancionadora al agresor. ¿Qué pasa con el tema del acoso? Bueno, primero deciros que hay un artículo, además, muy interesante, que es el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, donde establece y impone la obligación, y esto sí que os incumbe, como a todos nosotros, a toda persona o autoridad de comunicar a la autoridad o sus agentes las situaciones de riesgo que puedan afectar a un menor sin perjuicio de la prestación de auxilio inmediato que precisa. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier situación de acoso o de presión no podemos mirar para otro lado, ¿vale? Aun cuando pensemos que es algo exagerado, aun cuando pensemos que hay una victimización excesiva, bueno, hay que intervenir. Hay que intervenir con tiento, porque, como hablábamos antes de llegar aquí, muchas veces el intervencionismo excesivo y muy cantoso puede ocasionar un mayor perjuicio al propio alumno, y vamos a hablar de alumno, o al propio menor, y sentirse peor, porque el hecho de que toda la clase se entere de que aún por encima es una víctima va a suponer para él mayor perjuicio que esperar, reforzar, trabajar para que él se sienta más fuerte, como pasa en la mayor parte de las infracciones, no solo en esto, sino en la mayoría. El sentirse víctima es muchísimo peor para él en una determinada clase, porque lo normal es que toda la clase considere que es, pues, un flojo o una floja.
y que tenía que aguantar un poco más y no montar ese lío que está montando y toda la clase ahí pendiente de él o de ella y mira lo que está haciendo. Y que aún por encima nos repercute a todos. O sea, generalmente el grupo no se va a poner a favor del débil. La regla general es que se ponga a favor de los más fuertes, por desgracia. Entonces hay que tratar eso, bueno, con muchísimo equilibrio y con muchísimo, como bien sabréis hacer vosotros, pero eso sí, no olvidar que realmente puede haber comportamientos detrás, comportamientos delictivos y comportamientos graves. Y realmente frente a eso hay que actuar. Sabéis, si todos los centros lo tienen, es un protocolo para actuar en este tema. No hay que aplicar siempre, y para eso están los protocolos, para no ser rígidos, pero sí actuar y no obviarlos, evidentemente. La Fiscalía, muchas veces hablamos, bueno, no, eso es un problema de la justicia. Y la justicia, no, esto es un problema de los centros. Y nos estamos mandando la pelota los unos a los otros y aquí no actúa nadie, ¿no? ¿Qué pasa? La Fiscalía, en cuanto a las infracciones penales, sabéis que para la responsabilidad penal el menor ha de ser mayor de 14 años. Si no, no incurre en una responsabilidad penal, ¿vale? No se puede incoar un expediente penal. Pero la Fiscalía General del Estado sí que nos ha recomendado, o ha recomendado en materia, en este tema especialmente, que aun cuando se trate de menores de 14 años y se tenga que archivar el procedimiento y dar cuenta, evidentemente, como establece el artículo 3, a la entidad pública de protección de menores para que actúe cuando es menor de 14 años, deberemos de dar cuenta, y esto desde la Fiscalía, una vez que ya tengamos a lo mejor pruebas o elementos de juicio suficientes, a la comunidad educativa, al centro educativo, para que actúen y que intervengan y, si es necesario, se sancione ese comportamiento como está previsto en la ley. Y hay que sancionarlo, evidentemente, si se demuestra que existe. Y eso le corresponde a la comunidad educativa. Incluso en el ámbito del derecho hay un principio que es el non bis in idem, esto es, cuando se impone una sanción en el ámbito penal, no se impone una sanción en el ámbito administrativo. Pero en este caso cabe esa posibilidad de imponer la doble sanción, incluso cuando sea un mayor de 14 años, el menor, incurra en un comportamiento delictivo y se le imponga una correspondiente medida, cabe la posibilidad de que en el ámbito educativo podáis imponer una determinada sanción en garantía de la buena convivencia escolar y seguridad del centro, aun cuando se le imponga la infracción penal. Cuando no se solapen, esto es, cuando no sean iguales las sanciones, sino que, por ejemplo, el objetivo de la dirección del centro que impone la sanción o de la inspección sea garantizar la buena convivencia y seguridad en el ámbito escolar. Cosa diferente que a lo mejor se le va a imponer al menor como medida en un expediente de menores una libertad vigilada, que será un control del comportamiento del menor o a lo mejor una medida de reparación o de trabajos en beneficio de la comunidad, que es otro tipo de medidas. ¿Vale? Entonces, cuando no se solapan, cabe la imposición de esa doble sanción, pero debe de sancionarse este comportamiento. Y es fundamental esta buena relación entre los centros y entre la Fiscalía en este sentido, ¿no? De tener una buena comunicación, de saber las pruebas, por ejemplo, o la investigación o lo que se ha llevado a cabo en la Fiscalía y se conoce, ponerlo en conocimiento del centro, porque el niño está viviendo en ese centro y en ese centro tienen que tener la información suficiente para reaccionar y para actuar conforme a lo que se haya practicado allí. Y es más, al sacarlo del centro, porque si se hace la investigación en el propio centro, el problema es que va a repercutir en el menor, porque evidentemente tomar declaración a los compañeros de clase como testigos, pues para él a lo mejor es mucho peor en determinados momentos, ¿no? Y como hay que reunir pruebas para imponer una determinada sanción, es muy importante a lo mejor esta colaboración, y así lo establece la Fiscalía General del Estado en ese sentido. Quiero decir que es una obligación de que exista esta colaboración tanto entre los centros y la Fiscalía en este ámbito y en este campo. Así como cuando también muchas veces el centro no hace absolutamente nada y mira para otro lado, y eso hay que decirlo, también corresponde a la Fiscalía requerir al centro para que actúe, porque tiene su obligación de actuar. Bien. En cuanto a estos comportamientos de acoso, ¿cuáles son estos comportamientos de acoso? En el Código Penal, la modificación también del 2015, se introduce un nuevo artículo, que es el 162 ter. Antes no estaba regulado, sino que se utilizaba un delito que era el delito contra la integridad moral, el 163 del Código Penal. Se forzaba un poco ese tipo penal para incorporar el acoso. Ahora sí que se regula especialmente y os voy a leer un poco el artículo para que tengáis conocimiento cuál es el comportamiento penal
de persecución. Será castigado, y así habla, esto es para los mayores, pero se aplica igualmente a los menores de edad. Con la pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses, con la diferencia de que no se impone esta pena, evidentemente. A los menores no se le impone pena, se le imponen las medidas correspondientes que suelen ser, en este campo, libertad vigilada, prestación de beneficios en la comunidad, realización de tareas socioeducativas, permanencia en los domicilios los fines de semana, entre otras, ¿vale? Cabe también la mediación. Bueno, ojo, en este tema sí que hay profesionales partidarios, y así está regulado, de mediación, pero siempre y cuando no exista un cierto desequilibrio, porque evidentemente cuando al acosador le importa un pimiento ese tipo de comportamiento, ahí no hay mediación que valga, ¿no? Porque no va a haber ningún tipo de mediación. Pero no todos los comportamientos son iguales, ni todos los casos son iguales. Eso sí, hay que huir siempre, pero siempre, esto en todo el derecho y en todo tipo de infracciones, tanto menores como mayores, de automatismos, porque cada caso es completamente diferente al de al lado. O sea, no se puede decir, nada, yo menor, acosador, pumba, tal, mediación sí, mediación no. No, pues hay casos en que procede y otros casos en que no, hay que ver las situaciones concretas de cada caso. Y me refiero porque en el decreto al que hicimos mención sí que habla también de lo que dijimos antes, el procedimiento conciliado a la hora de imponer un determinado tipo de sanciones. Hay veces que procede este procedimiento conciliado porque son menores con comportamientos que han incurrido por primera vez en un tipo de comportamiento determinado, que esto es, no tienen una reiteración, que son menores que tienen un sentimiento de culpa, que lo que quieren es disculparse, que se le ha ido de las manos, y entonces está muy bien hacerle ver su responsabilidad y que puedan reparar ese daño pidiendo disculpas y a lo mejor realizando pues, un determinado comportamiento de reparación que se propondrá y que se adecuará a las circunstancias del caso. Y hay otros que no, que eso no lo ven y que necesitan pues, una sanción pues, más grave o diferente, porque no cabe la mediación. Por lo tanto, la mediación no siempre funciona, aunque es importante tenerla delante, ¿no? Y presente. Bien, pues en este tema, estaba describiendo lo que es el acoso, es el tipo penal lo que exige fundamentalmente es que el acosador altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana del acosado. ¿En qué consiste esa persecución? Vigilar, perseguir o buscar su cercanía física. Es que difícil es esto, como hablábamos antes, una sola mirada puede ser bastante complicada. ¿Y cómo demuestras eso? Que uno a otro con una sola mirada está cometiendo una conducta de acoso. Claro, eso es muy complicado. Es una situación muy difícil de probar. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas, o mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos, mercancías o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues esto no os lo podéis imaginar los asuntos que nosotros tenemos en el ámbito penal, o sea, desde yo más en violencia de género, porque es lo que me corresponde, pero también ocurre yo menores no llevo, pero sí mayores con menores, que se ponen en contacto con otros menores o que utilizan la identificación de otro menor, por ejemplo, para adquirir, para meterse en redes de contacto o para incluso poner la imagen de una determinada persona como que ofrece sus servicios sexuales y entonces ponen su número de teléfono, es la manera de tocar las narices y de perjudicar al otro. Ponen tu número de teléfono, ponen tu foto y que ofrece servicios sexuales. Esto pasa. Y entonces te está llamando todo el mundo pidiendo, evidentemente, porque por desgracia hay mucho que llama, tus servicios sexuales. Esto no estaba tipificado en el Código Penal. Hubo que introducirlo porque nos encontramos con muchísimos de estos comportamientos, ¿no? Atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona o próximo a ella. Y si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de edad, y aquí tenemos a los menores, enfermedad o situación, se impone una pena mayor. Después hay lo que es la violencia en el ámbito de la violencia de género familiar específico, que eso ya no os lo voy a leer porque es otro tema. Además, se ha introducido en relación a los menores un tipo penal, que es el artículo 183 ter, y es el que a través de Internet, de teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de 16 años y propongan concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos a los que hace referencia el 183 y el 189. Siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, que es lo que se trata del sexting famoso, de contactar con los menores a través de Internet para, bueno,
tener relaciones sexuales con los mismos. Y estamos hablando de, ojo, menores de 16 años. Y ya un tipo penal que sí que quiero hacer mención a él, porque eso sí que me parece un excesivo paternalismo, que nos lo han colado en el Código Penal y que me parece un exceso, también lo someteremos a debate, es la conducta a la que hace mención el 184. Dice, el que solicitare, escuchar lo que estoy diciendo, favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de... No, bueno, este es el de la relación docente, perdón. Esperad que me confundo del artículo, que es que lo quiero leer porque realmente es el que solicite favores sexuales o el que tenga relaciones sexuales con un menor de 16 años. Nada más. Aunque medie su consentimiento. Ojo, es delictivo. Eso me parece el máximo y excesivo paternalismo que nos han colado en el Código Penal. Imaginaros un menor de 16 años decir que no puede tener relaciones sexuales. Es lo que está diciendo el Código Penal. Imaginaros eso, ¿no? Vosotros que conocéis a los menores de 16 años, donde está la efervescencia hormonal más absoluta. Bueno, ojo que han tenido la delicadeza de decir que están exentos de responsabilidad siempre y cuando el menor preste consentimiento y sea con personas de su... además, espera, lo traigo aquí, de una edad similar, claro. Edad similar se refiere a 16, otro 16. Como tenga 17 o como tenga 18, ya no es de la edad similar. Con lo cual, si uno de 18 tiene relaciones con uno de 16, estaría incurriendo en un delito. Ojo al parche. Eso sí que es un excesivo paternalismo que nos colaron en el Código Penal, que a mí me parece bastante difícil. Pero ahí está. Y por lo tanto denunciable y por lo tanto sancionable. Que es lo que hablábamos del paternalismo y considerar a los menores totalmente irresponsables. Cuando un menor de 16 años sabe perfectamente que va a tener un comportamiento sexual, es lo más natural del mundo y lo más lógico. Aquí está el 183 bis. El que con fines sexuales determine a un menor de 16 años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual. En fin. Bueno, era un poco tocaros el tema de los menores en relación a los comportamientos delictivos o infracciones delictivas y la situación de acoso, ¿no? Es una situación bastante difícil, que requiere mucho equilibrio y que requiere mucha individualización del caso concreto. Por lo tanto, no hay reglas generales, pero sí que es cierto que hay que alertarse, no obviar y no minimizar tampoco el problema. Tampoco quiere decir que todo comportamiento sea una infracción delictiva y que todo sea un acoso, sino que puede haber determinadas circunstancias, pero cuando nos están demandando esta ayuda es porque algo pasa y, por lo tanto, yo creo que es importante intervenir. Y no sé cuánto tiempo llevo, pero muchísimas... Bien, nada, muchísimas gracias. Tampoco quiero aburriros y el debate va a ser interesante y yo creo que seguro que hablaremos bastante sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Abrimos el debate, si os parece, sobre cualquiera de las dos ponencias, tanto la de Federico como la de Pilar. Sí, podéis levantar la mano y os acercamos el micro. Sí. Yo creo... Funciona, sí. Sobre el tema que ha citado Federico de la abundancia de medicación en menores, creo que olvidamos algo obvio, y es que esa medicación la están recetando médicos. Entonces, desde los centros educativos, evidentemente no podemos desautorizar la labor de unos profesionales, pero sí que creo que podemos cuestionar o al menos añadir algo evidente. Y no nos sirve como, digamos, como respuesta, como excusa, la presión de la industria farmacéutica, la presión de los padres, que es evidente que existe, y hay muchísimos padres que me imagino que van al médico, tengo un problema, deme una pastillita, ¿no? Creo que, digamos, esta presión que incluso a los directores y a orientadores y orientadoras está llegando desde los propios compañeros docentes, que a veces en los claustros, en las juntas de evaluación, dicen es que este niño tiene un problema, le pasa algo, es mejor que lo mediquen. Lo cual es una afirmación bastante
digamos, como mínimo arriesgada, ¿no? Quiero decir que estamos un poco vendidos ante este tema, que además creo que no es algo específico solamente de menores. Creo que había un dato, salió hace tiempo, que solo en Estados Unidos toda la medicación relacionada con el TDAH y síndromes parecidos había aumentado, creo que casi un 500% en un periodo de 5 o 7 años, ¿no? Pero creo que además esto, repito, no es algo solo específico de menores. Me da la sensación de que los adultos, la abundancia de medicación que hay, todo relacionado con trastornos más o menos de ansiedad, de no dormir, etcétera, etcétera, pues es algo que llama la atención. En resumen, lo que quiero decir es que no sé hasta qué punto este dato que se cita siempre, desde los centros educativos se puede hacer algo. Sí, creo que podemos añadirle a los padres que, bueno, sí, vale, su hijo o su hija está tomando una medicación, pero además de la medicación, ¿no creen que habría que hacer otras cosas? Es simplemente esto. La parte final ya lo has dicho muy claramente. Es cierto, no compete, igual que a mí no me compete saber. Una de las cosas que hacen muchos lo que sea, o médicos, mira, es que mi hijo no aprende nada, o echa la culpa al profesor o dice, tome vitaminas. Yo cuando me viene algo con un problema escolar digo, hombre, pues mire, consúltelo con el tutor, con tal, yo no tengo capacidad pedagógica para decirle, por prudencia y tal, y únicamente sí, lo que hago es saber, como si fuese pediatra, ver si tiene la vista mal, el oído mal, y yo como soy a ver si tiene un problema mental para colaborar con el profesor en eso. Con mi experiencia lo que tú acabas de traer es como... Llevo tantos años trabajando con vosotros, con los profesores, cuando me pedíais, y no los profesores, los padres, todo. Hombre, ¿y no le irá bien que el famoso Ritalin o el famoso que dan ahora para que el niño perdiera? Y a veces les dabas cualquier cosa. Y el hecho de darle algo, y voy a hablarlo con la profesora, explicar a la profesora, decía, ¡ay, qué bien le ha ido eso! Y yo pensaba para mí, pues lo que le he dado no tiene nada que ver con lo que le ha ido bien. Es decir, que hay muchos mecanismos. Ahora, yo no demonizo la medicación, no la doy, doy la que tengo que dar. Y a mí cuando una profesora o alguien me dice, me desborda por todos los lados, se está haciendo algo, hablamos ella y yo sobre eso, y yo creo que una medicación le puede beneficiar, ¿por qué no? Y explicando a los padres, una de las cosas que yo les explico a los padres siempre cuando les doy para la hipercinesia, tal, le digo, mire usted, si en un momento determinado tome usted una. No pasa nada, tómese una, verá cómo la entona, verá cómo la va a colocar estupendamente. Verá cómo, si está usted cansada, mamá, por ejemplo, verá que, cómo la va a... Porque son estimulantes. Todos los medicamentos que se tapen son estimulantes. Esos son los mejores, los peores son antidepresivos. Entonces, paradoja, ¿cómo? Cuando yo le explicaba esto a vuestros colegas, a vuestros profesores, ¿y por qué se lo explico? Es decir, sí hay una cosa que con los profesores es poder daros a vosotros que sepáis algo del cual es vuestra obligación saber, por vosotros y por vuestros hijos, y por vuestra utilidad. Entonces, es un deber. Igual que si vosotros me decís a mí, oye, mira, yo lo aceptaría y estaría encantado que me lo digáis, no la voy a aplicar porque no soy quien, ni puedo coaccionar. Pero igual que cuando yo le explicaba a los padres, ¿qué es eso? ¿Por qué? Solo eso modifica a veces ya la situación. Porque claro, lo que yo espero y lo que todos esperamos es que me den una pastilla, que es lo que han logrado. El gran marketing de los laboratorios es que han logrado que una pastilla lo soluciona todo. Porque es verdad que hay pastillas que lo solucionan todo. Un antibiótico te soluciona, si funciona bien y no eres alérgico, un problema infeccioso. Una pastilla te funciona bastante bien cuando tienes un ardor de estómago y sobre todo los nuevos productos te los funciona bastante bien. Sabemos los efectos secundarios de algunas de ellas, que irán saliendo. Pero bien, un antibiótico indudable. El cirujano cuando corte lo hace bien, indudable, va a funcionar. O sea, entonces la gente pide lo que pedimos todo el mundo cada vez más. Ya, al momento, igual que el bebé, al momento del instante que me dé la solución. Somos humanos, lo pedimos. Entonces yo comprendo que hay un fetiche, que tal medicación va a hacer un efecto. En cambio, vuestro esfuerzo de trabajar, una psicoterapia, un intentar modificar, eso no se ve, son palabras. Por cierto, la palabra es física.
La palabra es física. La palabra es igual que un suero. No lo saben mis compañeros. Tengo que decir esto en las sesiones clínicas y pelearme con ellos. Os lo digo para que vayáis recibiendo. La palabra es física. Es igual que un suero. ¿Y sabéis por qué? Si a vosotros tomáis un Viagra os empalmáis. El teléfono erótico no empalma. Y es pura palabra. Porque es física. Son ondas. La física cuántica ya lo ha demostrado. Son ondas, partículas sonoras que influyen en los centros. Que tiene una función igual que el suero. La palabra es muy importante, pero se ha despreciado ya. Ya no hay nada. La palabra ahora es un sermón, no me sermones. Es que hay ciertas palabras que no son nada, son sermones. La palabra, esa palabra de un profesor, esa palabra de una psicoterapia, esa palabra de un médico, cuando eso. Hoy los médicos están mirando el ordenador, estás hablando de esta vida mirando el ordenador. Ya no miran la cara, ya no te hablan. Y a los psiquiatras ahora les imponen que hagas que todas las historias clínicas estén informatizadas. Claro, mientras estás informatizando, no estás viendo ni escuchando. Informatizar es reducir al mínimo espacio. Ya no tiene en cuenta el relato del paciente. Ya no tiene en cuenta que tú le cuentes porque no me cuentes tu vida. Dicen, pues si los psiquiatras y los psicólogos lo que hacemos es eso, que nos cuenten nuestra vida. Para eso estamos. Porque no es contar nuestra vida. Es el relato. La historia de un sujeto es lo que narra un sujeto. Esa es su vida. Lo otro son síntomas. No puede venir un niño y lo único que le preocupa al psiquiatra es duerme, no duerme, está ansioso, no sé qué. Y la madre diciendo, mire, es que... No, a ver, dígame los síntomas. Y la madre lo que quería decirle es que el niño estaba como está. Ella creía porque el padre le habían matado delante del niño a tiros. Pues eso no parece que tenía importancia de escucharlo. Lo hemos reducido al síntoma. Con lo cual, por cierto, dentro de poco los médicos y psicólogos y psiquiatras no van a valer para nada, porque Silicon Valley ya está viendo que lo hace mejor una máquina. Para recoger síntomas, ver qué enfermedad hay, para terapia, eso lo hace mejor una máquina. Porque las máquinas no van deprimidos al día siguiente, no van con la resaca, no tienen problemas de que se olvidan, porque tienen el software. Entonces, dentro de poco lo van a sustituir como no se aprenda estas cosas. Pero claro, la gente, es cierto lo que tú dices. Vuelvo a repetirte, yo creo que hay niños que le puedes dar una medicación que le ayude controladamente, viendo los efectos secundarios que no se están diciendo, viendo los efectos secundarios, la dosis que no se está diciendo, pero no hay niño hipertinético, por decir un ejemplo, yo creo que tú tienes muchos otros, vosotros de vuestra edad, que es que se solucione una sola cosa, la relación salud mental, escuela, padres, y a veces el medio es fundamental de trabajar. Eso está en el decreto de salud mental de la Xunta de Galicia, un decreto que te diría que a nivel europeo es de lo mejor que hay. Y como todo buen decreto, ¿sabes qué se hace con él? No se aplica. Nadie le aplica. La mejor forma de cargarte un decreto bueno es no le des medios y no le apliques. Te lo has zumbado. Ya está zumbado el decreto de salud mental. Un decreto que es modélico, es interdisciplinar. No multidisciplinar, que la gente todavía sabe diferenciar entre multi e interdisciplinar. Multidisciplinar es un trabajo a la cadena. Interdisciplinar es que los conocimientos, cuando tú me dices algo a mí como profesor, me sirva a mí para yo conocer una faceta, no para aplicar y yo ser pequeño maestro. Y cuando yo te digo algo a ti, es para que tú puedas integrar eso que yo te digo, para que tú lo integres en tu saber, no para hacer tú de pequeño psiquiatra o de pequeño psicólogo. Es el trasvase de conocimiento. Y en la confluencia de los conocimientos es donde aparece un nuevo conocimiento, un algo que me aporta a mí algo. Entonces yo creo que esa parte es fundamental, pero tengo muchos años, soy pesimista. Perdemos. La gente lo que quiere es automatización. Quiere oír recetas, quiere que le digas la formulita clásica. Y eso solo saben hacer los cirujanos, que para eso no tienen en cuenta nada, el sujeto está dormido, eres un cuerpo máquina, ellos cortan y lo hacen bien. Para eso, el problema es que las ideas y los sentimientos, de momento no hay cirugía. De momento todo lo que supone los problemas mentales, los problemas de la relación, los problemas del aprendizaje, no hay eso. Pero vamos, ya te digo, y tampoco, vuelvo a repetírtelo, yo creo que lo que importa mucho sería, en eso que tú dices, cada uno saber su campo, y lo has dicho muy bien. Yo no soy quien como profesor para modificar o para decir esto o lo otro. Sí soy alguien que debo conocer, por ejemplo, qué dicen otros también, digo otros, no lo que dicen los que venden la moto por ahí, qué dicen sobre lo que es un niño hipercinético.
que la hipercinesia es un síntoma y que si tú haces matar síntomas, eres un cazasíntomas, pero no te has enterado de nada. A veces da resultado, pues sí, como cuando vas con tos y te dan un jarabe para la tos y te curas, ya. Pero como esa tos vaya a tener otro problema, puede ser una tuberculosis, puede ser un cáncer de pulmón o puede ser otro problema más gordo. Y como te sigan dando para tos y no vean eso, verás dónde te vas. Y el hipercinético está pasando eso, que algunos niños, pocos gracias a Dios, pero las enfermedades de los niños, igual que no son tantas. El sufrimiento del ser humano, sí, por eso hay cantidad de gente que ya toma ansiolíticos. En cuanto llega una persona cualquiera que tiene el dolor propio del sufrimiento, le dan algo para que no sufra. Ya no digamos nada de los duelos. No es posible que en este momento, ante cualquier catástrofe, ya tiene una legión de psicólogo que sea. Pero es posible que a mí, que yo puedo perder un ser querido, me venga alguien a decirme y me van a hacer el duelo y me van a decir lo que tengo que hacer. Es una dignidad de mi parte decir, oye, déjame a mí hacer el duelo. Yo el duelo siempre lo he hecho con los seres queridos. El duelo forma parte de la vida. ¿Desde cuándo el duelo es una cosa técnica? Donde una legión de psicólogos o lo que sea te van allí a no sé qué. Hemos perdido la dignidad. En la escuela, hace en Santiago no sé qué, que cayó no sé qué, y allí a los maestros, venga, psicólogo, venga. Y los psiquiatras, ¿por qué no se han metido? Porque cuando los psiquiatras vean que están perdiendo el terreno, ya verás tú, van a ir a por ello también. Es decir, aquí estamos nosotros, que hay que dar una pastilla. Eso es perder la dignidad de la gente. ¿Cómo un maestro pide no sé qué si sabe hacerlo perfectamente? El duelo se elabora con los demás. El niño tiene derecho a que cuando pierde un ser querido, hacer... ¿Desde cuándo hay una técnica para saber cómo sufres ante un ser querido? ¿Desde cuándo hay una técnica? Claro, el negocio es perfecto. Casi todos los tanatorios están ya contratando psicólogos para hacer el duelo de los pacientes. Y nadie se da cuenta que a cualquiera de vosotros que perdéis un ser querido os viniese alguien a deciros, oye, mira, tú dirías, oye, déjame, que yo tengo mis seres queridos. La comunidad siempre ha sabido hacerlo. La comunidad siempre ha sabido ser solidaria. La comunidad siempre ha sabido arropar a unos y a otros. Le quitan a la comunidad el saber, y ahora yo soy técnico, pero si está diciendo, ¿qué van a decirle? Mire usted, ¿qué te van a decir? Si además el duelo lo hace cada uno a su manera. ¿Quién te va a decir a ti cómo tienes que sufrir? Eso sí que corre de acuerdo a los maestros también. Eso sí que porque corresponde a todo ciudadano. Por eso una de las charlas que hacemos en Paideia es la responsabilidad del ciudadano en el conocimiento, de la ciencia, de todas las cosas. Sí, la responsabilidad del ciudadano tiene que conocer las cosas. Porque no está pasando lo que pasa, como ahora se quejan los políticos con el voto, la gente va solo a votar, ¿pero qué votar? Si no hay un debate, si no hay nada. Es necesario que vosotros, los maestros, sepáis, igual que yo, es necesario que sepa de vosotros. Sí, de qué cosas y problemas tenéis. Porque es cierto que no es lo mismo lo que yo veo en el despacho a lo que yo veía cuando iba a la escuela y estaba con vosotros. No tiene nada que ver. Los despachos, hoy todo Dios le gusta trabajar en su despachito. Ya nadie patea a la comunidad. La comunidad ya no existe. La comunidad es un ente que ha desaparecido. Con lo cual, claro, las consecuencias es que todo rebota. A los maestros os exigen que todo niño tiene que saber mucho. Aunque tenga una inteligencia así y a lo mejor vale para otra cosa, tiene que saber mucho. Y sois culpables entonces de que lo enseñáis. Igual que ahora somos culpables ya de que no curamos al niño. Como que se puede curar todo. Entonces, es un problema. Eso sería, lo que tú has levantado y lo que tú has dicho sería unas jornadas. Unas jornadas. Las relaciones interdisciplinares. Pero bueno, yo creo que se ha dicho aquí tanto por ella como por mí cosas duras que yo, si estaría en vuestro lugar, las cuestionaría. Y me sorprende que no. Yo no sé si estaréis de acuerdo. He dicho cosas muy duras, ¿eh? Yo desde luego cuestiono que ante una situación de duelo complicada en una comunidad escolar no se necesite alguna ayuda externa. Yo eso lo cuestiono porque lo he vivido. Dímelo, dime un caso concreto. Verás cómo lo sabes tú mejor que el mejor. Verás cómo tú lo harías mucho mejor. Por supuesto, salimos adelante porque el mundo sigue adelante. Pero yo sí que hubiera echado, sí que he hecho en falta que se nos hubiera echado una mano. Ah, hombre, es normal, hombre, claro. Y, ¿sabes? Tú lo has dicho, yo necesito que me echen una mano. Pero ahí hay dos cosas. Porque no sabes o porque realmente, digamos, este afán de tal, te sientes seguro. Porque seguro que lo sabrías hacer. ¿Qué habría que decirle a tus colegas, a tus niños ahí en esos sitios? ¿Qué se te ocurre a ti que habría que decirles si hay un hecho
traumático. Que bueno, toda la vida habéis hecho traumáticos y nunca ha habido estas cosas. Y han salido mejor que muchos técnicos. Pero bien, otros han salido mal porque toca. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo harías tú? Como se hizo, probablemente. Por propia intuición. Pero, No por intuición, porque tienes un saber propio. bien, No es intuición, yo, es un saber que has aprendido. a día de hoy, en este momento, habiendo salido la comunidad escolar de una manera bastante Bien. graciosa de la situación, yo eché falta que se nos echara una mano. Bien. Yo te digo, tú me llamas a mí, yo te diría, sí, y te diría, sí, y además me parece muy bien. ¿Sabes lo que te haría? Te iría devolviendo como le digo a los padres. Mira, los padres todos me vienen a mí diciendo, ¿qué tengo yo que hacer que mi hijo no sé qué? Y le digo, pues mire usted, yo no le voy a hacer otro, pero vamos a hablar. Y saben perfectamente, les estás ayudando a devolverles lo que ellos saben hacer. ¿Sabes lo que es? Ponen en el técnico un supuesto saber, porque no hay un saber sobre eso, hay otro saber sobre cosas. Por ejemplo, que puede haber un niño de que ante ese hecho ha hecho un estado de tensión y ha hecho una depresión o ha hecho un cuadro que no lo maneja de angustia. Entonces sí, ahí sí que están los técnicos. Pero es un segundo plano, no un primer plano. Sí. Aquí, Federico, voy a echarle una mano aquí al compañero. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo que pasa en el equipo de orientación específico, por ejemplo, hemos recibido en los últimos años varias llamadas de centros educativos por fallecimiento de un alumno o por suicidio de un alumno, y que el profesorado al final, la primera demanda es esto, que venga un técnico de fuera a hablarle a los chavales, a explicarle. Y la intervención nuestra es siempre a través de las personas que son significativas para los alumnos. Es decir, primero nos encontramos con un claustro que tiene que elaborar su propio proceso de duelo. Los propios profesores a veces están desconcertados con lo que ha ocurrido y no saben qué hacer. Entonces hay que atender al profesorado, nosotros reunimos al profesorado, damos las pautas y son ellos los que comunican a los alumnos, la persona más próxima emocionalmente, frecuentemente el tutor, la que comunica la noticia a los alumnos, a veces dos profesores, les explica un poco los procedimientos que se van a seguir, la forma de despedirse, todo lo que va a suceder en el centro. Y al final el proceso de duelo lo elabora el profesorado y el profesorado le ayuda a los compañeros de aula y a todos los chavales a elaborar su propio proceso, pero siempre en algún momento con la intervención indirecta de algún técnico externo, pues que en estos casos el equipo de orientación específico solemos recibir este tipo de demandas, que son múltiples, desde un accidente de un chaval La orientación hasta... no es un... Pero no intervenimos nunca directamente con los chavales, porque eso llevaría a agravar el problema y a desconcertar a los chavales. Pero Manuel, que vosotros estáis dentro del... Cuando él recurre a la orientación, es dentro del consejo escolar. No va a técnicos fuera que saben de no sé qué. También hay algún grupo del colegio de psicólogos que puede ser pueden un caso ayudar. determinado, como me han solicitado a mí los colegios, y voy y lo digo, y no les pongo a decir, oye, que sois de... Bueno, pues colaboro. Pero digamos que la mayor parte de las veces... Miren, y es cierto lo que dices tú, que de hecho las comunidades educativas están preparadas para elaborar este proceso de duelo, porque casi siempre los profesores quedan sorprendidos de la madurez de los chavales para seguir las distintas etapas del duelo, y al final, desgraciadamente, se reconoce que esa ha sido una experiencia enriquecedora para todo el alumnado y el profesorado, que han realizado una serie de aprendizajes y que quedan sorprendidos de la madurez de los chavales ante situaciones excepcionales, cuando a diario te dan la lata en la clase y dices, coño, pues casi todos los directores al final acaban reconociendo que el proceso ha sido de un enorme aprendizaje y madurez para toda la comunidad educativa, ¿no? Mira, tú has preguntado un tema fundamental, que es, en el fondo, en este momento lo que tú estás diciendo es que toda vulnerabilidad, todo ya es patológico o hay que actuar. Y no es verdad. Tú a lo largo de tu vida, posiblemente no sé tú, pero supongo que cualquiera, hemos sufrido momentos duros y eso te ha enriquecido. Y tú lo has sabido. ¿Y quién te apoyaba? El que estaba cerca. El ser querido, cualquier persona, no un técnico. Ahora, tienes derecho que si te deprimes y tienes un trastorno agudo, pues es un técnico, por supuesto. Pero son casos excepcionales.
Ahora hay una patologización de toda la vulnerabilidad. Cualquier hecho de sufrimiento ya es como que es necesario un técnico, como que tú ya no vales. Hay un momento, yo creo, grave en este momento, que es el de la dependencia, el que la gente es como que no puede confrontarse a nada, que un técnico me dé, que un técnico me haga. Por eso se venden pastillas de antidepresivos y de ansiolíticos a punta de pala ya. Y en los niños, pues todo tipo de cosas. Entonces, una cosa es cuando tú lo necesitas, que es cierto que hay una relación, y que puedes, yo no te digo a ti que no pueda ser así. Mira, en el hospital, todo accidente, en los últimos años, todo accidente, de esos que vienes a decir, o un padre va con los hijos, accidente, y el hijo, y muere el padre en un accidente y no sé qué tal. Nada más llegar por la mañana, el servicio de la UCI del hospital, sube súper rápidamente, a ver, tú sube, ya, el jefe y tal, para que le dijese quién le decía al niño y cómo se le decía que habían muerto los padres. 80% de los casos, yo subía, generalmente no llevaba bata, yo no solo llevaba bata, subía y tal. Y lo primero que hacía era preguntarle al niño, ¿qué te pasó? ¿Qué accidente es? Que me contase lo que pasó. Y yo digo, no, pues murieron mis padres. Entonces siempre le decía al jefe, pues si ya me ha dicho el que han muerto los padres, ¿para qué quieres que yo le diga que han muerto? No sé, escucha. Se hace el niño tonto. Pero claro, si voy con bata, posiblemente no me dice nada. Y a los que responde el niño, si tú no le abres a la posibilidad de que pueda decirlo, no te lo va a decir. ¿O tú crees que el niño no sabe sobre la muerte, el sexo y otras cosas? Pues sabe que eso no se puede decir. Sabe que la mayor parte de las veces el niño ya lo sabía, no tenía que decirle nada. Y además, ¿a quién se lo tenía que decir? Los seres queridos, el padre, la madre, los que estén, los tíos, el abuelo. Pero es un temor que tienen a decir, como que es un trauma la muerte. La muerte forma parte del fin de la vida. Es algo esencial. Y así siempre se vivió. Los niños siempre han hecho el duelo cuando se morían cosas. Un pajarito que le metía una caja de cerillas se hacía en el duelo. El niño siempre ha hecho, ha sido capaz de hacer esas cosas. Es ahora que se ha exagerado todo. Y donde el técnico ocupa el lugar de la comunidad y el técnico ocupa y usurpa el saber que lo teníais vosotros o que lo tenía la comunidad. Ahora, tú me dices a mí, eso no es así, la realidad y es así. Bien, si yo digo, por eso le dije a Darío, yo no es que sea pesimista, yo creo que están cambiando las formas y a lo mejor pues tendremos una sociedad de técnicos, por eso pululan como pululan y el corporativismo tiene que darnos trabajo, pues si no nos quedamos sin trabajo. Entonces hay que buscar trabajo extra. La psiquiatría es clásica, la psiquiatría, todos los trastornos de la personalidad es el impar de la psiquiatría, que yo no tenía por dónde salir, pues es patologizar todas las conductas. Fíjate qué chollo y qué filón. Pero estos debates no se hacen. Los llevamos dentro de nuestro campo. Y yo me llevo muchas hostias por esto. Pero, pues obvio que vosotros en la educación tendréis líneas distintas y ciertas formas pues serán distintas. De todas formas, yo entiendo perfectamente que está ganado. ¿No ves que en todas partes? Y no se te ocurra llevar a alguien técnicos para hacer el duelo en las catástrofes. Te ponen a parir. ¿Cómo le explicas a los políticos? Y hasta cierta gente que dice, no, me vino muy bien. Bueno, yo no sé si a ti, si estás así, te viene un técnico y te empieza a decir no sé qué, tú no sé si serías de decir, oye, que yo tengo a mi mujer, a mi madre, a mi esposa, y ya comparto con ellos, que no está a decirme nada. Pero ya lo vemos como algo común. Que cualquier hecho vital, ya tiene que venir un técnico que me lo resuelva, eso supone una dependencia absoluta del ciudadano. Eso está suponiendo una dejación importante, donde todos los problemas ya no soy yo capaz. Ya tiene que ser eso. Pero bueno. La palabra resolver no la he utilizado yo. Ya, bien. De todo te he entendido lo que has dicho, ¿eh? O sea, la parte es, y no solamente te he entendido, que en parte a lo mejor también lo haría yo. Sí, aquí. Si se me permite, quería centrar un poquinho o tema relacionado co debate que está no título. Eu teño 34 anos de experiencia como docente, dos cales a miña mitade foi no medio rural. Exercín de docente e de director dun centro educativo no medio rural. E agora tamén estive de docente e estou de director nun centro da capital da Coruña. Na miña experiencia, a base da intervención de Federico, describe unha realidade dos nenos donde evidentemente antes na sociedade rural os nenos formaban parte da vida a todos os niveis, incluído o que estamos a falar, no duelo. É dicir, os nenos do medio rural conviviron sempre co falecemento dos avós, ver os avós mortos na casa, é dicir, o sufrimento dos nenos ante a pérdida dun
pai, unha nai no medio rural é menos doloroso do que está a ser na sociedade actual nas capitais. Porque as familias teñen a tendencia a mimar, a protexer, a illar da realidade que viven as familias os nenos da cidade. E iso non sucedeu, e evidentemente, cando hai accidentes graves, moito máis. Eu quixera facer unha reflexión sobre o que acaba de comentar Federico relacionado sobre que os nenos cada vez veñen á escola con menos habilidades e con menores estrategias relacionais. Os problemas que surden na escola fundamentalmente veñen porque o conflicto está na casa. Para min considero que a crisis familiar que existe hoxe en día é fundamental e nós como docentes pouco podemos facer porque con quen temos que actuar son cos menores, pero coas familias temos pouco que facer. Moitas familias chegan á escola dicindo eu xa non teño nada que facer co meu fillo, castígueo, faga o que queira, pero eu xa non teño estrategias para resolvelo. Ao final, claro, chegaríamos á Fiscalía. Para chegar á Fiscalía teñen que ser cousas verdadeiramente graves. Por outro lado, o protocolo de convivencia aos centros educativos está moi ben, pero seguilo realmente reduce eficacia porque as medidas que se poden aplicar para cambiar a actitude dos menores que son agresivos, que son violentos, que non respetan os compañeiros, son moi poucas desde o punto de vista dun docente. Entón, eu que quero fundamentalmente poñer o ápice en que nos encontramos cada vez unhas familias máis desestructuradas. O modelo familiar cambiou no sentido de que antes era pai, nai, os avós, moitas veces, e os fillos. Hoxe en día, na sociedade nos encontramos con todo tipo de familias, evidentemente, familias monoparentais, familias do mesmo sexo que teñen un fillo ou ben por acollemento ou ben por outro tipo de situacións, incluso avós que son pais dos seus propios netos. Non digo desestructurada, estou dicindo modelos de familia diferentes. Entón, na escola nos encontramos con distintos modelos. Entón, a realidade é que os nenos están a vivir situacións diferentes. Nos, o modelo que podemos ter na escola moitas veces, non podemos chegar á situación das casas. Entón, desde o punto de vista de docente, eu me encontrei con problemas cos nenos a nivel emocional fundamentalmente. E creo que a escola, a única solución que lle pode dar é o cariño, o afecto, a falta de voz aos nenos que na casa non se lle está dando, porque en xeral os pais teñen moitos problemas de conciliación familiar e non teñen o tempo para darlle. E por outro lado, desde o punto de vista da normativa, creo que a Administración Educativa debe poñerse máis na tesitura que somos docentes e non somos legislativos, o sea, persoas en leis para poder aplicar os protocolos desde o punto de vista que pode facer unha fiscalía ou xuíces. Non sei se me entendeu un pouco a miña intervención. Gracias. Yo quiero responder, no sé si Federico quiere, pero sí que quiero responder un poco a todo, porque yo creo que hay cosas con las que comparto, que es cierto que cambiaron las cosas, pero muchas veces para bien. Tú pones una sociedad antigua perfecta, pero en la sociedad rural también se veían auténticos descalabros de padres que pegaban hostias a sus niños y después los mandaban a la escuela, evidentemente aguantando lo que sea. Quiero decir, nos ponemos en un marco muy bonito, muy perfecto, pero eso no fue así siempre. No es el rural es un sitio estupendo, porque a todos nos encanta ir al campo y es maravilloso, y se convive más la comunidad porque es más cercana y más pequeña, pero no todo es perfecto en el rural. Yo tuve problemas en el rural con menores, con niños muy similares al que contaban antes de dos niñas que hubo que sacar a pedradas para escolarizarlas. Yo una niña que hoy en día es un éxito de niña, un éxito y que está sacando, es una maravilla, pero que una niña que la tenían totalmente en una casa, que no se atrevía a salir de su habitación, y estamos hablando del rural, a que le había dado la espalda a todo el mundo, porque todo el mundo sabía cuál era el problema de esa niña. Y esa niña no salía al baño y hacía sus necesidades en la habitación porque tenía miedo a que le agredieran. Que le agrediera a su tío y su abuela, con los que vivía. Que no le daban ni de comer. Y esa niña hoy en día es una niña, está haciendo su carrera ya terminando, gracias a que la sacamos de allí y se fue a un centro de menores, de protección de menores, que la ayudaron y que ahora tiene una carrera profesional toda por delante. Es decir, que plantamos, a veces, no se puede ser demagógicos en esto. Eso por un lado. Después, no estoy de acuerdo, claro que sois docentes, evidentemente,
pero lo que es una comunidad educativa, que está conviviendo muchas horas, y que a veces elaborar las propias normas de convivencia de forma para gestionar vuestros propios problemas con los menores y con toda la comunidad, yo creo que va a resultar muy positivo. Eso no quiere decir que seas un legislador, porque la norma ya está dada. En la norma ya impone la infracción y ya impone la sanción y ya pone el procedimiento. Tú no tienes que hacer eso. Pero sí que qué tipo de comportamientos o qué tipo de el patio o las instalaciones, o que cada centro es un mundo y que habrá que individualizar. Y eso lo elabora todo el mundo, lo pacta como en una casa, igual. Yo le digo a los niños, no quiero los zapatos aquí delante. A lo mejor en otra casa le importa un pito los zapatos, pero a mí no me gustan allí delante. Entonces digo, los zapatos no los quiero aquí, vamos a pactar esto. Y el que ponga los zapatos, al día siguiente recoge todos. Bueno, eso lo pacto yo en mi casa. Pues tú en tu centro, a lo mejor tienes que pactar una serie de normas, y los que vais a convivir en ese centro está bien que las consensuáis, porque lo que no se puede es improvisar. Es decir, sí, afecto, pero a veces el afecto no llega, porque hay cosas que no se resuelven con afecto. Hay que poner una sanción. Y tampoco se puede improvisar, lo que hablábamos antes. Te pongo la que me da la gana en este momento porque se me ocurre. Porque el niño no lo va a entender. Ay, ¿por qué me pone a mí esa sanción? Pues te quedas sin recreo. Ah, muy bien. Por ejemplo, vamos a hablar, un niño hiperactivo, agresivo, que está dando por saco todo el rato en la clase. Y bueno, ya hablo así en plan coloquial, no por nada. ¿Y qué? Lo dejas, como hablábamos antes, bueno, lo dejo sin recreo. Por la clase siguiente va a ser muchísimo peor. No sé, digo yo. A lo mejor hay que ver qué hacemos con este tipo de cosas. Muchas ya vienen dadas, porque ya no son todas las normas. Yo a veces tengo que aplicar normas que tampoco me gustan y que ya me vienen dadas, porque tampoco soy un legislador, tengo que aplicar las normas, las sanciones correspondientes. Cada uno tenemos nuestro oficio. Evidentemente, educar es todo. Y yo creo que educar no solo es transmitir conocimientos. Educar es transmitir a los menores que tienen que vivir en una comunidad. Y eso forma parte de la educación. Bueno, non quisen decir de que non aplicáramos a norma. Eu, cando me refería de que non somos legisladores para aplicar, claro, son determinados protocolos que burocratizan o sistema docente, non en absoluto. Mira, eu son o director do centro e teño que aplicar a norma, claro, en todos os aspectos. No, pero yo me refería a que el protocolo, es cierto que los protocolos simplemente nos marcan unas pautas generales para no improvisar. A mí me pasa también en mi profesión. Imagínate, a mí me llega una persona a declarar y de repente, bueno, voy a ver qué hago, ¿no? Si no hay una pauta, un procedimiento a seguir y cada uno improvisa lo que le da la gana frente a esta historia, pues vamos a cometer injusticias fijo, seguro. Porque yo, si tengo que declarar, imagínate una víctima, y me fío de mi propia intuición, a veces funciona, pero a veces no funciona. Porque mi intuición es mi intuición, cargada de todos mis prejuicios. Y decir, este es culpable. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que lo veo así. O sea, a mí me parece culpable. Y esta miente. ¿Y por qué miente? Porque, vamos, es que ya lo veo. Cierto que muchas veces lo ves, pero no puede ser, no te puedes fiar al 100% de eso. Necesitamos unas pautas. Esto no quiere decir que solo nos basemos en esas pautas. Como dice el protocolo, que no actúe, pues yo no actúo. Pues no, evidentemente. Hay que improvisar, cuando tú ves una injusticia en un menor y ves que su familia, imagínate un maltrato, imagínate que el padre le pega al niño y tú lo sabes porque lo ves y lo detectas, ¿qué haces? Ah, no, el problema está en su casa. Como es su padre, pues ya está. No, y tienes que actuar. Además te lo exige la ley, pero tenemos que improvisar, tenemos que intervenir. Y ahí es donde está el compromiso, es lo que decía Federico. Tenemos que bajar, hay que salir del despacho, y hay que vivir las cosas. Y el gran profesional, yo creo que la diferencia entre un gran profesional y un simple profesional es su implicación. Y es el vivir. Y bueno, el trabajo que vosotros tenéis es, para mí, un trabajo es maravilloso, muy duro, muy cansino, muy difícil, porque hace falta mucho equilibrio y bueno, muchísimas cualidades personales, pero muy bonito. Pero claro, muy individual, o sea, hay que estar, no se puede generalizar. Es cierto que no valen los protocolos, pero sí que nos ayudan. Nos ayudan a veces a no improvisar. Y la improvisación a veces también hace mucho daño. Bien, no que no estoy de acuerdo al 100%, pero lo rural me encanta, quiero decir, que es más, es cierto que el niño del rural pues a veces tiene que no tienen los niños de ciudad, o que a lo mejor los niños de ciudad no tienen la suerte de tener a veces ese mundo tan maravilloso y ese contacto con la naturaleza que se echa en falta, claro. Nada más. Muy bien, hay dos palabras pedidas, primero aquí. Bueno, yo quería hacer una reflexión, a lo mejor en obviedades, pero que me parecen muy importantes actualmente. Creo que estamos en un momento de inflexión porque ha habido muchos cambios,
todo lo que son las tecnologías, las nuevas tecnologías, que son muy buenas herramientas, pero la aplicación o cómo se usan nos están dando problema. Entonces hay dos conceptos que me parecen muy importantes, que se han perdido. La observación. Es decir, tanto en las familias como a veces en las clases estamos pues la pizarra digital, tenemos que pasar lista en el chat. Entonces, a veces no vemos a nuestros alumnos. Y en esa observación diaria, cuando un profesor es capaz de observar e ir conociendo a sus alumnos, es cuando va ganando muchas estrategias para poder actuar. Porque en el día a día es donde puede ir corrigiendo pequeños comportamientos que si se van corrigiendo, pues al final el niño va ganando estrategias para madurar, ¿no? Y para saber solucionar sus problemas. Creo que hay, en esa falta de observación, los niños en casa, pues los padres están con el móvil, con el ordenador, con eso, y se van pasando los días donde el niño va haciendo su vida sin que la gente se dé cuenta de cómo va haciendo sus procesos y sus aprendizajes. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener ahí. Se ha perdido la observación. Al perder la observación, se corrige menos. Entonces, muchas veces, tanto padres como profesores dicen: es que yo ya le digo. No, pero es que, a ver, ya le digo, hay que decir cosas diferentes en momentos diferentes y hay que dar un paso. Puedes decir una vez o dos, pero la tercera vez tienes que corregir de alguna manera. Y esas dos obviedades, que parecen muy simples, creo que están haciendo que la educación no sea completa. Nada más. Que diga la otra ya y se les contesta las dos. Bueno, yo solo quería decir, a raíz de lo que ha dicho Pilar, que estoy totalmente de acuerdo con ella y que a lo mejor muchos de mis compañeros no lo están tanto, es que para mí la educación sí que es verdad que no solo es transmitir conocimientos, porque además también enlazo con lo que ha dicho Federico y siempre lo digo, soy profesora y orientadora en centros públicos de aquí, de La Coruña, y he estado por todo Galicia, como la mayoría de vosotros me imagino. Y enlazo con que si solo nos dedicamos a transmitir conocimientos, pues sí que al final nos va a sustituir una máquina. Y luego también quiero decir, ante actitudes derrotistas por parte del profesor, que siempre lo digo y a veces muchos compañeros pues se llevan las manos a la cabeza o me llaman, porque yo sí que llevo menos años que el compañero, pero bueno, pongo empeño e ilusión y algunas veces me tachan de ilusa, de inexperta. Y sí que pongo mucho énfasis en que la escuela tiene que ser un elemento compensador, sin darnos las de grandes héroes ni heroínas, pero tiene que compensar muchas veces lo que falla en casa. Es decir, no en todas las casas, cuando a mí se me dice los papás y las mamás ya enseñan educación, nosotros transmitimos conocimientos. Entonces a mí me viene a la cabeza es que no en todas las casas se transmite esa educación que queremos que llegue a nuestros alumnos, o por lo menos que yo lo concibo así. No en todas las casas pasa eso. Entonces muchas veces tenemos que compensar esas desigualdades y no me gusta este espíritu de ¿qué podemos hacer en la escuela? O ¿qué podemos? Y luego también recalco, como bien dijo Pilar, que efectivamente nosotros no hacemos las leyes, pero las leyes están para cumplirse. ¿Y qué haríamos sin ellas en muchos casos? Aparte del componente humano, sí que es verdad, de la intuición, que a veces, pues también, de la palabra, efectivamente. Pero simplemente quería decir esto. Yo creo que, una vez más, el que nos enrollemos los ponentes, perdemos la riqueza de esto que es. Yo cada vez estaría más por las tertulias y menos, pero claro, la necesidad de predicar, de querer que uno sabe y de transmitiros, bien sabe Dios qué es lo que uno tiene dentro, la pasión por transmitiros, que esa es la pasión del profesor. La pasión, yo creo que hay, por ejemplo, temas que pueden quedar pendientes. La diferencia entre el amor parental y el amor de la escuela, del profesor. ¿Cuál es la diferencia entre el amor del padre, de los padres y el amor del profesor? Eso que el profesor, tenemos que amar a los niños. También los padres. ¿Cuál es la diferencia?
El amor parental es completamente distinto al amor del profesor. El amor del profesor no tiene que... El amor del profesor parental es con sus hijos. En la escuela es el amor por el conocimiento y la pasión por el saber. Y ahí es donde el niño siente que se le ama. Porque igual que cuando vas al médico, el médico ama a su profesión y a través de su profesión ama a la persona. Lo demás es... Vale, el profesor que ama mucho al niño, ¿cuánto le da? Mentira. Amo mi profesión y porque amo mi profesión amo al niño, que le introduzco en el mundo. Y es lo que me diferencia. El padre ama al niño porque es su padre. Y el profesor ama parentalmente y ama a sus hijos. Al resto lo que ama es su profesión. Y a través de su profesión ama al niño. Ese es un debate. Eso es un debate. Es otra jornada. Otra. El detalle que has dicho tú, un tema me ha gustado mucho y además ya... Pero bueno, es necesario improvisar. No el maestro. Creo que todo el mundo improvisa. Todo padre improvisa. Lo importante en el ser humano es lo aleatorio. Es lo imprevisible, y esa es la verdad. Y aquí la gente no cree en lo aleatorio. La razón del mundo... Hay que leer a Taleb un poquito, donde él habla del cine negro. ¿Cuáles son los hechos reales de la vida? Mirad, cuando aparece toda esta especie de todo perfectamente, las máquinas, el piloto automático de los Boeing, los dos primeros Boeing, cuando falla el piloto automático, los pilotos que iban dentro mueren todos porque no sabían qué hacer, porque lo confiaban todo en el piloto automático. Una eventualidad, un acontecimiento es lo que hace variar. Mueren todos, que empiezan a pensar, gracias a ese fenómeno, que es lo que se llama los cisnes negros, hacen que se piense otra cosa. Por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, los yihadistas entran en el piloto del avión y ocupan el avión. ¿Qué se hace entonces? Para la siguiente, hay que cerrar las cabinas, porque así no entrarán y tal. Se envases. ¿Pero qué viene? El deprimido ese que en los montes de no sé dónde se coló en el avión y como estaba cerrada la cabina no pudieron entrar. Lo imprevisible te da siempre lugar a nuevos conocimientos. Y un padre está siempre en lo imprevisible, porque el hijo no es una máquina. Y hoy día, ante una misma cosa, te está haciendo así y tal, y mirándote, y tocándote las narices y a ver qué haces. Y tienes que prever, tienes que ser imprevisible. Porque no hay protocolo. El día que haya protocolos para llevar a los niños y a los padres, adiós, la maquinita. Y lo harán mejor. Entonces no hará falta padres, máquinas. ¿Para qué quiero yo un padre si como hacen ahora? Viene un niño, hipercinesia, déficit de atención, no sé qué, igual a TDAH, igual a Ritalin. Eso lo hace una máquina. Yo lo hacía en las ferias de mi pueblo. Cuando yo era niño, metías unos papelitos y te ponía, dabas unos toques y te sacaba la personalidad que tenías. Estas cosas hay que ser más serios. Yo creo que es importante. Otro tema sería este que digo, la importancia de lo que... Un padre no puede no ser imprevisible. Un maestro a lo mejor sí. Y sobre todo, mi cirujano no puede ser imprevisible. Tiene que contar con la imprevisibilidad, que a lo mejor al empezar a abrirme a mí, yo no tengo exactamente igual todo el pánico de depósito. Siempre hay algo. Yo cada vez que veo a un niño y a unos padres, nunca he visto un niño igual a otro. No hay un depresivo todavía igual a otro. No he visto un síndrome de Down igual a otro. Y todos tienen que... Ni uno. Este es el error. Igual que todo lo que se está haciendo, cuantificar. Solo se ve a los niños para cuantificarlos. Y eso lo dice Vygotsky. Hay que leer un poco a Vygotsky. Ya no hablo de los míos, del psicoanalítico. Vygotsky, un cognitivista. Leerlo. Sobre todo en el tomo donde habla de la defectología. La riqueza. ¿Qué coño es eso de cuantificar? Los test. Eso es cuantificar. No es verlo cualitativo. Eso es más o menos. Y el niño es cualitativo. Un niño ciego no es un niño menos que el normal con ceguera. ¡Mentira! Es un niño que ha logrado algo a través de su ceguera que el niño no ciego no lo tiene. Si esto es lo que tenemos que ver, pero no, vemos lo cuantitativo, vemos que me ayude, vemos que no sé qué. Y yo diría, menos otro tema de jornadas. ¿Por qué no se habla tanto? ¿Por qué no se habla más de la resiliencia? Es decir, la capacidad de todo ser humano, de todo sujeto y de ser resistente a la vulnerabilidad y al sufrimiento. La resiliencia forma parte de la vida. Es un tema tan científico como la vulnerabilidad, como el que se vayan los técnicos allí a no sé qué, como tú dirías. Es decir, la capacidad que vosotros tenéis, que seguro que lo resolvéis perfectamente bien. ¿Entienden?
Es decir, toda esa parte, que además lo veo bien. Es más, yo lo que te diría, debo exigir a los técnicos que me ayuden en lo que deben ayudarme. Sí, en lo que ahí sí que yo exigiría a los técnicos, que encima no lo hacen. Porque cuando de verdad le exigís algo, no tiene puta idea. La vuestra o menos. Muchos otros saben. Yo exagero, yo a veces exagero un poco la cosa. Pero bueno, ya veis, son temas importantísimos que habéis sacado vosotros en el debate. Parece que que además te vuelvo a decir, te lo tomo con ironía, no es porque esté en desacuerdo. No es porque esté en desacuerdo, sino que me sirves para poder... También, es verdad, solo faltaría. Bueno, pues nada, agradecidos por lo menos por mi parte a todos vosotros. ¿Que hay otra pregunta? Bueno, pues nada. Como estamos en tertulia y hay tiempo, pues nada, yo encantado. Sí. Bueno, quería comentar que eu creo que o profesorado, eu son mestra, o profesorado sí carecemos de estrategias para traballar con este tipo de alumnado. Son moitas veces os... ¿Con que tipo de alumnado? Co alumnado, bueno, creo que as xornadas van un pouco encamiñadas ao alumnado con problemas de relación na aula, con problemas de violencia, con problemas de conducta, con moito alumnado, porque agora temos que enfrentarnos a unha diversidade para que non estamos a maioría preparados. Aquí estamos en cursos de formación, ¿no? E moitas veces son os psico... ¿Tú crees que hay una preparación? ¿Tú crees que hay una preparación? ¿Cuál sería la preparación tan específica? Eu creo que hai unha preparación. A ver, eu entendo que vostede non está nas nosas aulas, pero realmente sí fai falta unha preparación específica para responder ás necesidades educativas. E moitas veces os psicos... ¿Que os enseñan en magisterio? Non moito. Non nos enseñan moito. Te puede pasar lo que a mí. Como no me enseñan nada, pues claro, voy carente. Claro, si es que en la carrera, como no me han enseñado nada más que papolladas, pues claro, voy carente. Pero ahí está el compromiso de cada uno de formarse. Por supuesto, aquí estamos, quiero decir. Porque claro que no te lo van a dar, y lo que te dan deformado, por lo menos lo que yo sé, de lo que os dicen, yo cada vez que veo el desarrollo madurativo que os dan del niño, yo me descojono. Yo no sé qué niños habrán visto. Como aprendáis eso, vais de culo. Bueno, pues quería decirlle que moitas veces os psicopedagogos ou psicólogos nos centros nos dan as orientacións necesarias para responder. Non sabes lo que metes cuando metas toda esa tralla en los colegios. Quería decirle Otra cosa es que te alivie. E agora, se me permite, comentando sobre o que falaba Pilar, que eu creo que en todos os centros hai establecidas normas e en todos os centros levamos a cabo sancións, pero se nos esquece moitas veces a parte reeducativa. É dicir, se un neno pega a outro, inmediatamente castigámoslo sin recreo ou o que sea, pero non se fai porque pegou, como lle debemos enseñar a intervir en esa determinada situación. E unha última pregunta, a ti tamén, Pilar, era: ti crees que as sancións deben ser as mesmas para todo o alumnado, independentemente que teñan algún tipo de trastorno? Bueno, yo no sé... vamos a ver, es que son dos cosas muy diferentes. La primera cuestión de sí que falta el punto reeducativo de la sanción es que creo que si este menor sabe, o este alumno, vamos a hablar de los alumnos o alumna, sabe que su comportamiento es inadecuado, evidentemente, porque está pegando, estamos en un caso muy claro, y que hay una sanción, evidentemente la sanción es... eso no se puede hacer. Ahí está el límite. Y ahí está el decir, no puedes hacer eso. Que después, por ejemplo, el castigo, eso es a lo que me refiero yo en improvisar. La improvisación yo no la pongo, es como si yo improviso las penas del Código Penal. De repente me viene un delincuente y digo, pues a ti te voy a poner 6 meses de prisión. ¿Por qué? Bueno, me parece bien, improviso, te va a ir bien. Y en cambio a ti te pongo 1 mes. ¿Por qué? Porque me parece también bien. Quiero decir, eso es lo que tiene que estar a lo mejor predeterminado y tener conocimiento de ello. Y ver qué tipo de sanciones son adecuadas a que determinados tipos de comportamiento. Al margen de que después tú hables con el niño y antes de imponer una sanción, lo primero que hay que hacer, y eso te lo exige la ley y tiene su razón, es primero escuchar a los dos, a ver qué pasa, ¿no? A uno, el que pega y el que recibe, ¿no? Especialmente el que pega. Y pues el que pega se le impone la sanción que es proporcional a ese comportamiento. Y que yo creo que eso es lo que hay que pautar hasta determinado. Quiero decir, hay cosas que sí que hay que improvisar. No lo puedes minimizar todo ni pautar todo. Porque te van a surgir cuestiones que te van a hacer pensar y decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Lo que dice Federico, que estoy totalmente de acuerdo. Que no va a estar en ninguna norma
ni nadie te lo va a solucionar, que lo tienes que resolver tú allí. Y tú tienes una autoridad, y esa autoridad es que tú tienes que resolver eso ya. No puedes, lo que yo creo que no es lo adecuado es decir al director a que lo solucione él, ¿no? En este momento en el aula, eso es lo que tienes que estar reforzada y tener seguridad y capacidad en tu propia formación de decir, no, esto lo tengo que resolucionar y se soluciona aquí y en este momento, ¿no? Y después, claro, hablar con ellos, evidentemente. Yo creo que esa capacidad de decir, no imponer la sanción y ya está, sino decir, bueno, ¿qué has hecho? ¿Eso está bien? ¿A quién estás perjudicando? Pues a tu compañero. Un poco hacerles reflexionar. Pues yo creo que eso es muy intuitivo, ¿no? No sé si te respondía... Genial esa primera parte, pero decía, las sanciones, sí, es cierto. Que decías que... ¿Es justo que sea la misma sanción para todo tipo de alumnado, evidentemente que el alumno tenga algún tipo de TDAH, trastorno disocial? Yo creo que hay sanciones, las sanciones vienen establecidas en la ley, vienen delimitadas. En el decreto se regulan las sanciones, lo que es una sanción leve, una sanción grave, las infracciones y qué sanciones se le van a imponer a esas. Lo que pasa es que habla de generalidades, que después tú tienes que individualizar. Por ejemplo, habla de violencia, ahí entraría una agresión. Como supuesto de violencia, pues cabe determinada sanción. Yo creo que ahí sí que entra, como tiene la capacidad el tribunal, ¿no?, de aplicar. Ahí está. Tú tienes que tener en cuenta la individualidad y la peculiaridad de la persona al que le impones la sanción. Eso siempre es así. Se llama la individualización de la sanción. Esto es, no tiene el mismo grado de conciencia una persona con un problema, a lo mejor con una deficiencia, con un problema mental, que una persona que sea plenamente consciente. Y quiero decir, hay que individualizar, ver a quién se le estás poniendo. Y eso es lo que después, igual que el procedimiento no es el mismo, lo que hablaba antes, hay veces que podemos tirar con la mediación, pero otras veces no procede la mediación, porque las dos partes están muy desequilibradas. Eso es lo que hay que individualizar. La sanción está ahí, pero después hay que individualizarla. Y ahí es donde está el día a día y el trabajo. Claro, pero no se puede olvidar de eso, porque, por ejemplo, nosotros también tenemos en penal las eximentes, ¿no? Claro, por ejemplo. No, pues es lo mismo, es lo mismo. No, mira, habría una cosa importante, por ejemplo, ¿sabes dónde se ve? Mira, por ejemplo, cuando un enfermo mental, un loco, mata a alguien, yo te diría que es responsable. La culpa ya es otra cosa. O sea, la sanción, yo diría, sanción. Es decir, ¿cuánto le cae a uno por matar a alguien dado circunstancias? 20 años. Ahora, al loco, yo diría, tiene necesidad de un tratamiento y sería una pena, digamos, de orden de tipo ya donde se le ayude. No sé si me entiende. En la sanción escolar y esas cosas, igual, las sanciones, hombre, indudablemente la improvisación no se puede. Si la gente tiene que entrar a las 9 de la mañana al colegio, no se puede improvisar, uno entra a las 9:10, eso quedaba por sentado. Improvisado me refiero yo a esa. Y además digo improvisado, los padres improvisan permanentemente, salvo que hasta que improvisan, bueno, vamos a comer un poco, tal, o salvo que sea un padre que es muy rígido. Bueno, muy bien. Pero si no, yo creo que en ese sentido lo que sí es a devolver es lo que toca el tema de la responsabilidad. Siempre hay que hacer responsable, no culpable. Es decir, si su responsabilidad es sí, porque si no sabes lo que te pueden decir de los enfermos mentales, como hay algunos ya que lo han dicho, ¿por qué me han juzgado que estoy condenado para toda la vida si no me cura? O si me cura a los 40 años, cuando a lo mejor si hubiesen hecho penalmente me hubiese dado 20 años. Es un derecho, además, del enfermo. Por ejemplo, cuando un enfermo te viene diciendo, mire, yo le maté porque me lo dijo Dios. ¿Sabes lo que no suelo decir a muchos de ellos? Les digo, mire, ¿por qué no le mandó a Dios a darle caramelos? ¿Quién interpreta la palabra de Dios cuando un loco dice eso? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de los locos. Si me permites... El delirio hay que verle una proyección un poco particular. No os creáis, que eso se aprende mucho en los manicomios estando con los locos, con ellos, estando días y días con ellos oyéndoles. Entonces aprendes muchas cosas que no están en los libros y que los libros dicen que no tiene nada que ver, porque claro, les observan en los despachos. Y cuando un loco te viene al despacho suele ser muy prudente. Cuando tú le ves cuando estás con él, sales con él, ya a lo mejor no es lo mismo. Y sobre todo te enriquece cosas que nunca hayas podido observar. Por eso que la observación es fundamental. Yo he podido observar cosas que pasaron 20 años, que me dicen, ¿se acuerda usted, Federico? Mi tío, una enfermera en el materno, después de más de 20 años, pues ¿sabe usted lo que me dijo? Que tenía un médico, Federico, que salían con ellos y tal, y que usted salía y tal. Digo, sorpresa, nunca en los 2 años había llovido. Yo creí que era un enfermo crónico, esquizofrénico, incapaz de poder sentir y pensar que me había visto. Me enteré 20 años después, gracias a la sobrina que le había dicho a ella en su casa esas cosas. La observación a veces es sorprendente. Por eso que lo que dicen los manuales hay que tener cuidado. Pues decía, y la otra cosa que te diría,
Oye, si no hubiese formado por mi cuenta y no hubiese buscado dónde formarme, no tendría ni puta idea de lo que estoy diciendo ahora. Para concluir, e en relación coa última pregunta que facías, non se pode aplicar o regulamento de réxime interno ás normas e ás pautas igual para todos os rapaces e menos para aqueles rapaces que teñen necesidades específicas de apoio educativo. Un síndrome de Asperger, un autista, un rapaz con un trastorno de hiperactividade, non se lle pode aplicar o regulamento, 3 partes para a casa e tal. Hai que formar ao profesorado para entender que teñen que seguir outras estrategias, de que esas conductas responden a unha dificultade que ten el para entender o que sucede ao seu alrededor e, polo tanto, hai que aplicar outras estrategias. Ni siquiera na avaliación. Hai que adaptar o método de avaliación. Nos recibimos solicitudes para adaptar o método de avaliación a compañeiros de 60, 50 anos que se matriculan na Escola Oficial de Idiomas e que teñen un déficit de hiperactividade, bipolar, calquer problema, teñen o seu certificado do 33% de minusvalía ou un problema de audición e facemos un informe dicindo que en vez de unha audición teñenlle que poñer 2, que poden o examen separalo en 2 partes, que lle teñen que dar máis tempo, que si quere salir a descansar que saia. Entón, se facemos eso na Escola Oficial de Idiomas, tanto máis nos sino obligatorio hasta os 16, non? Non sei se había unha última. Bueno, yo quería hablar de una frase que dijo Federico y que Pilar también la dijo de otra manera, que era el temor al reproche, antiguamente, era mayor que el temor a la ley, cuando la comunidad funcionaba. Entonces, yo creo que ahora tenemos una comunidad que no funciona y un exceso de normas, de leyes, de reglamentos, que está muy bien hacerlos, pero que al final el papel aguanta de todo. Hacemos la norma, hacemos la ley, pero la ley se queda ahí colgada, no se aplica. Hacemos la norma y nadie la conoce, y además si se conoce, aunque se incumpla, pues no pasa nada, con lo cual no sirve para nada la norma, y seguimos normativizando la sociedad, y lo que está fallando es la comunidad. Y mi pregunta, la que me hago yo y la que ahora os hago a todos también, es: la comunidad no es un ente abstracto, no viene de los extraterrestres, la comunidad la hacemos entre todos. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Por qué no somos capaces de hacer comunidad? ¿Por qué cuando tenemos un problema seguimos buscando una norma, un protocolo, una ley? Cuando sabemos, porque lo sabemos, que lo que falla es la comunidad. Y la comunidad está hecha por nosotros, no nos la impone nadie. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Pues haciendo comunidad, yo creo. Otra jornada. Otra jornada. Para la comunidad sería otras jornadas de la marinera. Ya hubo jornadas sobre la comunidad aquí en Paidell. Bueno, muchas gracias. Venga, muchas gracias por el interés y la pasión puesta en el tema. Hasta luego.